Capítulo 169 Sacrificio. William. La pureza del gran gordito no había sido cuestionada, así que como no podía estar enfadado, con una ola de su mano derecha, 2 cuchillas de luz volaron hacia las 2 potencias de la etapa Rey Celestial. Detrás de su espalda, una imagen aún más grande e ilusoria del gran gordito se levantó detrás de una imagen de habilidad celestial de sí mismo. Las 2 cuchillas de luz parecían muy parecidas a las de las hojas de viento ordinarias, pero tan pronto como salieron volando, las caras de las 2 potencias de la etapa Rey Celestial cambiaron y porque las 2 láminas de luz brillaban con 6 colores diferentes. Con gritos simultáneos, las 2 potencias del escenario del Rey Celestial dieron un paso atrás rápidamente, su energía celestial estalló inmediatamente mientras todo su equipo consolidado aparecía en ellos. Ambos estaban orientados en un conjunto de equipo consolidado de 7 piezas de la etapa Son. Una vez que alguien alcanzaba el nivel de cultivación de la etapa Rey Celestial, las cosas eran muy diferentes. En ese momento, podrían usar instantáneamente todos sus equipos consolidados a la vez. Ambas armas eran espadas, y al mismo tiempo se abalanzaban hacia las hojas de luces. Uno de ellos gritó: «Joean, corre». Las 2 hojas de luz fueron golpeadas por las 2 espadas consolidadas de las potencias de la etapa Rey Celestial. Sin embargo, para su conmoción, ningún choque de energías o explosiones ocurrió. Usando su equipo de equipos consolidado completo, las 2 potencias de la etapa Rey Celestial sintieron como si sus ojos se pusiesen borrosos, con todo girando de manera ilusoria alrededor de ellos. En cuanto a la joven vestida de negro detrás de ellos, todo lo que vio fue que ahora estaban cubiertos por una capa de 6 luces. Un paso, y Lon Shilla parecía descender desde los cielos. Con una ola de su mano grande, la joven vestida de negro sintió como si el mismísimo aire alrededor de su cuerpo se consolidara, como una enorme mano invisible que sostenía su cuerpo. Una gruesa luz verde se alzó bruscamente sobre ellos, y ella ya había dejado el suelo, subiendo al cielo con el gran gordito Lon. Pof pof, el escudo de 6 colores alrededor de las 2 potencias de la etapa Rey Celestial desapareció al instante. Cuando los dos lograron romperlo, todo lo que lograron ver fue a Lon Shilla volar en el cielo con la joven vestida de negro remolque. Ambos aullaron con rabia al cielo, volando en el aire también. Como potencias de la etapa Rey Celestial, todavía podían manejar el vuelo por un corto periodo de tiempo, y los 2 de ellos distribuyeron su energía celestial al máximo, y sus ojos comenzaron a inyectarse con sangre. Ni siquiera prueben usar el estado de cambio demoníaco delante de mí. Normalmente, con mi temperamento, ninguno de ustedes tendría la oportunidad de vivir. La voz despectiva de Lon Shilla resonó en el aire. A continuación, un enorme escudo de luz, de 6 colores una vez más, apareció en los cielos. Con un enorme choque, las 2 potencias de la etapa Rey Celestial fueron derribadas por el intenso impacto. Etapa Rey Celestial y etapa Emperador Celestial. Podría parecer solo la simple diferencia de una sola etapa, una diferencia de título o designación. Sin embargo, en realidad, estas 2 potencias de la etapa Rey Celestial estaban solamente en el nivel medio de la etapa Rey Celestial, mientras que Lon Shilla había estado desde hace mucho tiempo en el nivel alto, probablemente nivel máximo de la etapa Emperador Celestial. Rey Celestial alto, máximo, Emperador Celestial bajo, medio, alto, máximo y 6 niveles enteros. Una vez en la etapa celestial y más arriba, entre cada nivel había una brecha masiva, casi similar a la brecha entre cada joya de un maestro de joyas celestiales. Para ellos, enfrentarse a Lon Shilla era equivalente a un maestro de joyas celestiales de 3 joyas contra uno de 9 joyas. No tenían ninguna posibilidad. La razón por la que Lon Shilla no solo los mató y mostró misericordia fue porque todavía estaba algo avergonzado en su corazón. Después de todo, estaba a punto de arrebatar a una joven como un sacrificio para su precioso discípulo, y no era nada de lo que enorgullecerse. Después de todo, si se trataba simplemente de la secta demonio celestial, no tenía miedo de ellos en lo absoluto. De las 5 grandes tierras santas, además de la montaña celestial de la nieve con el señor de la montaña y la etapa Dios celestial, Lon Shilla no respetaba las otras 4 grandes tierras santas. Por supuesto, eso no significaba que él pudiera asumir toda una gran tierra santa por sí solo, pero no se puede olvidar que él era solo una persona solitaria, y una potencia máxima de la etapa Emperador Celestial para arrancar. Mientras estuviera dispuesto a hacerlo, nadie podría rodearlo y atacarlo. Una vez que él quisiese causar problemas a cualquier lado, incluso si se tratara de una gran tierra santa, no serían capaces de manejarlo. Ese era uno de los beneficios de ser un lobo solitario. Por supuesto, uno tenía que ser un lobo solitario extremadamente poderoso para poder gozar de tales ventajas. Las 2 potencias de la etapa Rey Celestial se estrellaron salvajemente en el suelo después de golpear en el escudo.
La voz de Lonchilla vino de todo a su alrededor. Estaré llevando a esta chica, tengo algo muy importante en lo que necesito su ayuda, y no voy a hacerle daño a su vida. Ustedes dos simplemente esperen aquí, tomará un mínimo de un día, máximo 3 días. La traeré aquí cuando haya terminado. Cuando las dos potencias de la etapa Rey Celestial aterrizaron en el suelo, el rojo en sus ojos se desvaneció. Cuando se estrellaron contra el escudo de luz de 6 colores, sintieron como si su conexión con la energía atmosférica del mundo se desvaneciera en ese instante, robando su poder para volar y también deteniendo con fuerza el cambio demoníaco que ocurría en su cuerpo. Habían heredado el estado de cambio demoníaco que había estado en sus familias durante generaciones, y fue solo cuando llegaron a la etapa Rey Celestial que habían sido capaces de mantener una mente clara cuando entraban en él. Aún así, les llevaría algún tiempo entrar plenamente en el estado de cambio demoníaco, al igual que desatar cualquier poderosa habilidad. Esa era la diferencia entre su estado de cambio demoníaco y un estado de cambio demoníaco de primera generación como el de Soulwaking, de una brecha que era casi insuperable. Las dos potencias de la etapa Rey Celestial intercambiaron miradas, viendo la impotencia en los ojos de cada uno. Habían venido aquí con Wu-Yuan para colarse en el cielo de las 10.000 bestias para atrapar a unas poderosas bestias celestiales para que la secta demonio celestial cumpliese con sus necesidades de almacenamiento de habilidades. ¿Quién habría pensado que antes de llegar al cielo de las 10.000 bestias, se encontrarían con tal persona? Y peor aún, que Wu-Yuan sería llevada por él. Para ambos, estaban demasiado lejos de la secta demonio celestial, y no tenían manera de pedir refuerzos. Los dos no podían competir contra Lonchilla solos, e incluso si pudieran obtener refuerzos, no podrían enfrentarse a él. Como tal, ¿qué más podían hacer sino esperarlo? Después de todo, no solo eran incapaces de ponerse al día con Lonchilla, incluso si se ponían al día, ¿qué podían hacer? Si el Emperador Celestial 6 Supremo realmente quisiera matar a los dos, no sería difícil para él. Lonchilla miró a la joven vestida de negro que estaba controlada por su poderosa fuerza y suspiró, pensando para sí mismo. Pequeño gordito, pequeña mocoso, tu suerte no es mala, ¿eh? Una señorita tan hermosa, y la hija del maestro demoníaco de la secta demonio celestial para arrancar, y bueno, no puedes decir que te estoy tratando mal por esto. Originalmente, yo todavía estaba pensando que el peor escenario tendría que coger algunas bestias celestiales, hembras cerdas o algo para ti, Sin lugar a dudas, esta jovencita que había sido atrapada por Lonchilla era la pequeña bruja, Wu-Yuan, que Soulwaking había conocido hace mucho tiempo y la hija del maestro de la secta demonio celestial. A pesar de que no era capaz de moverse o hablar, todavía podía escuchar y ver todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Nunca había conocido a una persona tan poderosa como Lonchilla. Después de todo, incluso su padre no podía lidiar con los dos ancianos de la etapa Rey Celestial de la secta demonio celestial tan fácilmente. Esta era la primera vez que había oído hablar del nombre del Emperador Celestial 6 Supremo. Viendo los ojos del gran gordito Lon fijados en ella, la pequeña bruja sintió un escalofrío por su espina dorsal. Lo desconocido era siempre lo más aterrador, y ella no sabía por qué Lonchilla la había llevado. El terror le agarraba el corazón, un terror incontrolable que hacía temblar su corazón mientras unas raras lágrimas amenazaban con salir. Pequeña señorita, no tengas miedo. Te he agarrado porque necesito tu ayuda. Y como lo digo, mi pequeño discípulo tiene algún tipo de conexión con su secta demonio celestial después de todo. Aunque esta vez perderás algo precioso para ti, también te lo compensaré, y te prometo que no estarás en peligro ni tendrás ninguna amenaza para tu vida. Al ver el terror puro en los ojos de Wu-Yuan, Lonchilla se sintió algo avergonzado y culpable, incluso un poco indispuesto. Sin embargo, por el bien de su precioso discípulo, no tenía elección, y solo podía torpemente tratar de consolar a la joven. Naturalmente, la pequeña bruja no sería tan fácil de reconfortar con unas pocas palabras. Por el contrario, el terror en su corazón aumentó varias veces. ¿Perder algo precioso para ella? Ella era simplemente un maestro de joyas celestial de 6 joyas, a lo sumo a punto de pasar a la 7ª joya, y en los ojos de cualquier persona ordinaria, ella podría ser alguien a quien ver hacia arriba, pero para un emperador celestial como este hombre delante de ella, ¿qué tipo de cosa preciosa que podría tener ella podría interesarle, a no ser que estoy condenada? Y en ese instante, la pequeña bruja sintió como si se estuviera apagando. Sin embargo, al mismo tiempo, de repente pensó en alguien, un hombre que despertaba tantos sentimientos complicados dentro de ella. Desde que abandonó la isla Joya Celestial y se enteró de lo que había sucedido con el Imperio Arco Celestial, especialmente desde que la secta Demonio Celestial se escondía en el Imperio Vaida y la apoyaba, y ella sabía que tal vez la secta Demonio Celestial nunca sería capaz de obtener el apoyo de esa persona cada vez más.
¿Cómo podría ella y él entonces sí? Ella había intentado lo mejor posible para olvidarlo, pero de alguna manera todos sus esfuerzos fueron inútiles, y ella se encontró pensando en él de manera cada más errática. Al mismo tiempo, ella nunca podría olvidar lo que había sucedido en el reino brillo espacial, lo que habían pasado, y cómo ese desvergonzado canalla había parecido repentinamente tan alto, grandioso y noble cuando estaba ante el dragón madre de manera protectora. Sin embargo, después de su separación en la isla Joya Celestial, había perdido todo contacto con él, e incluso todos los conocimientos de dónde estaba. Solo sabía que había regresado a la ciudad Feili, y después de eso, nadie sabía a dónde se dirigía. Desde entonces, la secta Demonio Celestial lo había estado buscando, sobre todo después de que ella le hubiese enviado noticias sobre todo lo que había hecho en el torneo Joya Celestial. Su padre, el actual maestro de la secta, ya había considerado a ese joven que había dejado una impresión tan duradera en ella extremadamente importante para la secta Demonio Celestial. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de ellos sabía nada sobre su paradero. Al ver que estaba a punto de llegar a la etapa de 7 joyas, había decidido venir al cielo de las 10.000 bestias para coger algunas bestias celestiales para almacenar habilidades. ¿Quién sabía que en realidad se encontraría con algo así? Si esta potencia de la etapa emperador celestial realmente tomara lo que era más precioso para ella, o su discípulo, entonces ella ya no tendría cara para encontrarse con él. Las lágrimas empezaron a fluir por los ojos de la pequeña bruja sin control. Es el final y todo ha terminado y... La velocidad de vuelo de Lon Shilla era extremadamente rápida, y la distancia desde el lugar donde se encontró con los 3 de la secta Demonio Celestial no estaba tan lejos de la montaña del Espíritu del Fuego. En unos instantes, había llevado a la pequeña bruja de vuelta a la cima del volcán. Justo cuando se elevaban hasta la cima de la montaña del Espíritu del Fuego, una figura con una extraña luz púrpura sobre ella brilló frente a ellos antes de saltar hacia ellos. Al mismo tiempo, aulló con un aura salvaje. El aullido tenía el rugido melodioso de un dragón, la arrogante tiranía de un aullido de tigre, y una furia más básica, una furia salvaje. Sus joyas celestiales ya han terminado de consolidarse. Afortunadamente, regresé mucho antes de lo esperado. Lon Shilla instantáneamente sabía que era esa figura cubierta de púrpura, y esa aura salvaje que estaba emitiendo le dio incluso a Lon Shilla una sorpresa. Era una explosión aterradora de poder de una línea de sangre que incluso él no había visto antes. El escudo de luz de 6 colores surgió del cuerpo de Lon Shilla, de alguna manera envolviendo el destello púrpura de la figura que se movía tan rápidamente que no podía ser seguida por simplemente el ojo desnudo. Al instante, estaba completamente envuelto en una brillante burbuja de 6 colores. La figura púrpura claramente había perdido la conciencia y solo estaba moviéndose por instinto, lanzando una serie de ataques locos en el escudo de 6 colores de la luz cubriéndolo y restringiéndolo, causando ondulaciones constantes en la burbuja. La mandíbula de Lon Shilla se abrió ligeramente, con un toque de sorpresa en su rostro. El escudo de luz de 6 colores era de su creación, sobre la base de su habilidad manipulación de las 6 artes supremas, y tenía el efecto de la fusión de 6 atributos. Podía sentir claramente los cambios dentro de su escudo, y la figura púrpura del pequeño gordito Zhou y sus ataques eran mucho más aterradores de lo que él había esperado. Ese no era un poder que un maestro de joyas celestiales de 6 joyas pudiese tener. El pequeño gordito Zhou había perdido la conciencia por lo que solo podía utilizar los ataques más básicos, con las 2 manos extendidas en forma de garra, casi como las garras de un dragón, brillando con una luz púrpura escalofriante. Cada vez que atacaba, contenía un poderoso efecto penetrante. Lo más aterrador era el gancho púrpura en el que su pierna derecha se había deformado, y fueron los golpes de la misma las que en realidad lograron sacudir el escudo de luz de 6 colores que Lon Shilla había convocado, incluso causando una pequeña grieta. ¿He ayudado a crear un monstruo verdadero ahora? Esa fuerza y eso es increíble. Lon Shilla no pudo evitar pensar para sí mismo. En la actualidad, Zhou Weiqing estaba completamente consumido por un instinto primitivo, una locura salvaje y cruda que mostraba que su conciencia no se despertó, y ahora ese era el proceso final que tenía que pasar. Lon Shilla suspiró interiormente, su mano derecha golpeó a la pequeña bruja varias veces ligeramente, enviándola al escudo de luz. Al mismo tiempo, utilizó un poderoso grilletes de viento para calmar temporalmente el cuerpo de Zhou Weiqing. Cuando vio que la figura púrpura se abalanzaba sobre ella, la bruja cerró los ojos. En ese instante, su corazón había muerto. Sabía que no había más oportunidad de que escapara. Justo en ese momento, se sorprendió al descubrir de repente que había recuperado su capacidad de moverse. Sin embargo, toda su energía celestial había sido sellada. Una aura salvaje y poderosa la abrumó,
provocando que todo su cuerpo se estremeciera, y ella inconscientemente abrió los ojos. La primera cosa que entró en sus ojos, haciendo que su corazón temblara violentamente de miedo, era un par de ojos salvajes e invasivos de color púrpura. La púrpura profundo daba la impresión de que estos ojos provenían del mismísimo infierno, dando un calor irresistiblemente abrasador, como si la mirada estuviera a punto de derretir su cuerpo. En su rostro había una capa de finas escamas, sin embargo, no sobresalían, y junto al par de ojos púrpuras, parecía tener una extraña atracción o glamour. Su parte superior estaba totalmente desnuda, sin ni siquiera pelo o piel en su cuerpo. Su poderoso cuerpo brillaba, y las líneas de sus músculos eran definidas, llenas de poder y belleza mientras brillaba con esa misteriosa luz púrpura, como si estuviera perfectamente esculpida a partir de una piedra preciosa única. Una persona tan extraña, y se podría decir que la pequeña bruja nunca había visto ni oído hablar de tal persona. Sin embargo, al mirar su semblante, había un fuerte sentido de extraña familiaridad. Realmente lo siento, niña, no tengo otra opción que usarte como un sacrificio para despertar su conciencia. Sin embargo, no te preocupes, me aseguraré de que estés a salvo del daño. Al lado, Long Shilla agitó su brazo, y el escudo de 6 colores de luz llevó a Zhao Weiqing y a la pequeña bruja a una pequeña meseta de terreno llano. Aunque Long Shilla era muy abierto de mente y liberal, él no podría simplemente ver a su discípulo hacer eso. No era una sorpresa que la pequeña bruja no reconociera a Zhao Weiqing. En la actualidad, se veía demasiado diferente de antes, no solo la tonalidad púrpura a su alrededor, incluso su figura y estatura era más grande y más musculoso que vez anterior que la pequeña bruja lo había visto, y definitivamente parecía más maduro también. Más importante aún, los tatuajes y las escamas en su cuerpo de las poderosas líneas de sangre habían cambiado su aspecto de muchas maneras pequeñas pero innumerables. Todos estos cambios se sumaron, junto con el terror en el corazón de la pequeña bruja, causando que naturalmente no fuese capaz de reconocerlo con una sola mirada. En verdad, tener ese pequeño sentido de familiaridad ya era bastante impresionante, después de todo el aura de Zhao Weiqing era muy diferente de la vez anterior. Al oír a Long Shilla decir la palabra sacrificio, la pequeña bruja casi se desmayó. Como miembro de la secta Demonio Celestial, ¿cómo no podía saber lo que eso implicaba? Originalmente, el atributo demoníaco era tan excluido debido a un problema en el despertar del atributo, causando a menudo un enorme cambio en el carácter del maestro de joyas demoníacas en cuestión. Esto es todo y es realmente todo para mí, y el ver el cuerpo magníficamente robusto de Zhao Weiqing y las garras del dragón que parecían amenazar con separarle en cualquier momento, y así como aquella arma grande y gruesa y feroz en el lugar particular, la mente de la pequeña bruja se borró. Justo en ese momento, Long Shilla lanzó su restricción en Zhao Weiqing. El olor de una hembra instantáneamente llenó la nariz de Zhao Weiqing. En la actualidad, solo estaba controlado por sus instintos básicos, y casi inconscientemente se lanzó sobre la pequeña bruja, llevándola al suelo. La pequeña bruja ni siquiera luchó. Sabía que sería inútil y solo le daría más dolor o lesiones. Tal vez hablando con más exactitud sería que ella estaba actualmente en un estado totalmente aturdido y confuso, lleno de una sensación sin precedentes de debilidad, desamparo, humillación y dolor, y si se le daba la opción, preferiría morir ahora. Sin embargo, aunque había recuperado su habilidad para moverse, bajo el control de Long Shilla, no le quedaba ninguna fuerza. Incluso si quería quitarse la vida, no era capaz de hacerlo. Calor. Calor abrasador. Cuando Zhao Weiqing abrazó el cuerpo de la pequeña bruja, lo primero que sintió fue un intenso calor que emanaba de su cuerpo, como si de inmediato se derritiera. Sin embargo, no había dolor, en su lugar había una ferocidad salvaje, y la extraña aura causó que su mente apagada de repente tuviera un extraño sentimiento. El olor del cuerpo de Zhao Weiqing no era desagradable, sino que tenía una atracción extraña, una débil fragancia, incluso una especie de elegancia que chocaba con el aura que estaba emitiendo. Aún así, después de olerlo, la pequeña bruja sintió como si sus vasos sanguíneos enteros se encendieran, con un calor surgiendo de dentro de su cuerpo. Anteriormente, cuando Zhao Weiqing había despertado por primera vez sus joyas de poder, entrando en el estado de cambio demoníaco por primera vez, había usado a Shan Wanbinger como su sacrificio, convirtiéndose en un maestro de joyas celestiales ese mismo día. En ese momento, una neblina negra había emanado de su boca, llena de un tipo de afrodisíaco, haciendo que Shan Wanbinger se perdiese. En este punto, ahora tenía tanto la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro como la del dragón fusionadas, y no importaba que cada una de esas potentes bestias celestiales no fueran criaturas lujuriosas. Combinados, ¿cómo podrían sus auras ser menores?
Eso quizás era aún más fuerte que cualquiera de las medicinas naturales más poderosas, especialmente desde que la pequeña bruja todavía era una pobre niña inocente. En su actual estado de ánimo, siendo afligida por una estimulación tan fuerte, ¿cómo podría ella posiblemente luchar contra eso? Un fuerte sonido de desgarro. Y las garras de dragón en las que las manos de Soul se habían convertido no desaparecieron, pero extrañamente se estaban moviendo a una velocidad increíble, pero con tal exactitud y movimiento infalible que no tocaba la piel de la pequeña bruja. Sin embargo, en unos pocos momentos, los dos estaban desnudos. Un aullido bajo, junto con gritos y gemidos suaves, que se entrelazan en la base y el cambio de melodías. En comparación con la primera vez que necesitó un sacrificio, era sin ninguna duda más fuerte, incluso el nivel de cultivo a un lado, el cuerpo de Soul y el físico era mucho más fuerte y superior ahora. Sin embargo, al mismo tiempo, la pequeña bruja estaba casi en el nivel de cultivación de 7 joyas, y su cuerpo y resistencia eran también muy superiores a los Shanguanbinger en ese momento. Además, ella tenía el atributo vida, y su propia tasa de recuperación era muy superior debido a eso. La pequeña bruja solo logró mantener su ingenio durante unos momentos antes de caer finalmente en la embestida, incapaz de resistirse a ese extraño aroma de Soul. Las alas masivas detrás de su espalda se extendieron por completo, envolviéndose alrededor del dúo entrelazado. Cuando se fusionaron, las manos y las piernas de Soul lentamente volvieron a su estado original, como si incluso en su estado inconsciente, todavía era capaz de mantener un cierto nivel de ternura. El gran gordito Lon estaba sentado a la entrada del volcán. Naturalmente, aunque no escuchara a escondidas, no podía irse demasiado lejos, ya que necesitaba vigilar los cambios en Soul y, lo que era más importante, ser capaz de reaccionar en caso de cualquier peligro para cualquiera de los dos. Por supuesto, al mismo tiempo, necesitaba cumplir su promesa a la pequeña bruja y mantenerla a salvo a toda costa. Después de todo, ella ya estaba teniendo su más valiosa cosa robada, y si ella se lesionaba más o perdía su vida, no sería bueno. El gran gordito Lon había estado contemplando qué tipo de compensación podía darle. Sin embargo, en este momento, estaba muy enojado. A pesar de que el voluminoso humo del volcán lo cubría de ver cualquier cosa, los fuertes gritos de Soul y los dulces gemidos de la pequeña bruja continuamente chocaban contra sus agudos sentidos. Maldito pequeño gordito, no tienes conciencia ni humanidad. Continuamente provocando a este virgen de 100 años, ¿y cómo puedes soportar hacerles a tu pobre maestro? Tu pequeño mocoso. Long Shi ya no pudo evitar murmurar para sí mismo. Después de un rato, se echó a reír de sí mismo, sacudiendo la cabeza impotente. Maldición, este pequeño mocoso es de hecho vigoroso. Ni siquiera ha resuelto su problema con la montaña celestial de la nieve celestial, y ahora está incurriendo en un nuevo problema con la secta demonio celestial. Muy bueno, con el palacio extensión del cielo ya dentro del cubo. Tal vez este pequeño mocoso pueda conquistar las 5 grandes tierras santas y unirlas como una con su entrepierna, ja. Si ya he pasado demasiado tiempo con ese pequeño mocoso, incluso mi mente y pensamiento han sido contaminados por él. Che. Si Soul estuviese despierto para oír los murmullos del gran gordito Lon, inmediatamente habría protestado. ¿Cómo podría haber contaminado a otros con pensamientos sucios? La actividad alrededor de la entrada del volcán continuó, abruptamente fuerte y sonora, repentinamente gemidos y sonidos bajos y una descripción perfecta de los altos y bajos, como si el humo del volcán siguiera el ascenso y la caída de los sonidos. Un día y noche enteras. La actividad en la cima del volcán no cesó por mucho tiempo, y ese sonido primitivo dio al gran gordito Lon un dolor de cabeza más grande que incluso los 36 días de constante vigilancia en Soul cuando estaba fusionando sus líneas de sangre. Sin saber cuándo, las enormes alas se habían envuelto alrededor de sus dos cuerpos, y la gruesa luz púrpura brillaba rítmicamente sobre ellos. Alrededor de la niebla púrpura que se formó a su alrededor, había una débil capa de verde, pero era claramente en el lado más débil. El cuerpo joven y débil de la pequeña bruja se había vuelto pálido, envuelta en el abrazo de Soul King. Ella no había perdido completamente la conciencia, ya que alcanzó su pico tiempo tras un tiempo, sustanciada y saciada llenando su cuerpo y otra vez. Todo eso estaba lejos de lo que había esperado y temido. Si muriérase ahora, tal vez no sería una mala cosa, y eso pensó. Por fin, nadie supo cuántas veces habían alcanzado la cima de la felicidad, pero al final, los dos cayeron lentamente en las profundidades del sueño, todavía entrelazados en un abrazo. En el área del pecho de Soul King, una bola de luz suave subió lentamente hasta llegar a su frente antes de desaparecer. Por fin, toda la zona cayó en un silencio de muerte.
En ese momento, un poderoso rayo de energía celestial de atributo luz de repente descendió de los cielos, empujando a Zhou Weiqing a un lado y envolviendo el cuerpo de la pequeña bruja. Al mismo tiempo, una larga bata flotó, cubriendo su cuerpo desnudo. Solo entonces apareció el gran gordito Long desde fuera del humo. Naturalmente, eran sus habilidades de curación del atributo luz las que cayeron sobre Wu Yuan, sin detenerse mientras ayudaba a curar sus heridas y energizando a su agotado cuerpo. Mientras lo hacía, había una sonrisa forzada en su rostro. Hasta ahora, todavía no sabía cómo podía compensar a esta joven dama delante de él. Con la curación y la ayuda de las poderosas habilidades de curación del atributo luz, no pasó mucho tiempo antes de que la pequeña bruja abriera los ojos. Ya no se veía afectada por el extraño olor y aura que Zhou Weiqing había tenido anteriormente, y rápidamente recuperó la conciencia. Lo primero que sentía la pequeña bruja era el cálido y cómodo atributo luz que envolvía todo su cuerpo. Como un maestro de joyas celestiales de atributo vida, el atributo de energía celestial que más le gustaba fue definitivamente el atributo luz, aunque el atributo demoníaco en su cuerpo fuese suprimido por el atributo luz. Una sensación de pesadez le siguió pronto, como si sus extremidades hubieran sido inyectadas con plomo, e incluso levantar su brazo parecía muy difícil. Sentía que toda la fuerza y la energía habían sido drenadas fuera de su cuerpo. En comparación con la fatiga pura y la debilidad en su cuerpo físico, su energía celestial era un contraste severo. La pequeña bruja se sorprendió al descubrir que su energía celestial estaba llena y era abundante. Más aún, de alguna manera había roto a través de la etapa de 7 joyas sin saber cuándo. Contrariamente a sus expectativas, su trasero no le dolía, sino que se sentía entumecido. Después de todo, después de un día y una noche enteros, sin importar lo duro y flexible que fuera su cuerpo, una doncella joven como ella sin experiencia previa que fue enviada al pico una y otra vez y sin duda era un enorme peaje en su cuerpo. Long Shiyao la miró con una expresión de disculpa en su rostro mientras decía, «Niña, lo siento. Si no lo hacía, mi discípulo se habría vuelto loco y habría muerto. En ese momento, incluso si hubiese sido un cerdo, lo habría traído de vuelta para él, pero fue tu desgracia que me tropecé contigo en ese momento en particular. ¿Tienes alguna petición? Mientras pueda hacerlo, cumpliré cualquier petición que tengas». Los ojos de la bruja estaban un poco huecos, vacíos. A pesar de que en todo el proceso de sacrificio, no sintió ningún dolor, de hecho le dio una sensación desconocida, maravillosa, pero ella había perdido su virtud más preciosa contra su voluntad después de todo. Para cualquier chica, eso era un golpe mucho peor que cualquier otra cosa, tal vez incluso más que su propia vida. La boca de Long Shiyao se contrajo ligeramente mientras miraba impotente. Finalmente, agitó la mano, y Zhou Weiqing, que había estado acostado a un lado, fue arrastrado a sus manos. En la actualidad, Zhou Weiqing había perdido esa tonalidad púrpura, y las alas detrás de su espalda habían desaparecido en su cuerpo, y finalmente había vuelto a su aspecto normal y con sus características humanas. Por supuesto, todo su cabello que habían sido quemado en el magma no podían volver a crecer tan rápidamente, y sus rasgos contenían algunas diferencias con respecto a su aspecto anterior. En ese momento, sus ojos estaban cerrados, durmiendo pacíficamente con una mirada satisfecha en su rostro. ¿Qué te parece esto, pequeña dama? Tengo una propuesta para ti y puedes ver si quieres o no aceptarla. De todos modos, este pequeño mocoso ya ha tomado tu cuerpo, ¿qué te parece si te conformas con él y te casas con él? Si quieres vengarte por lo mal que te trató ese día y esa noche lo mal que te trató, tendrás toda una vida por delante para hacerlo. A lo largo de toda su larga vida, Long Shiyao se había quedado erguido sobre sus piernas entre el cielo y la tierra, erguido e intrépido, y aunque podía hacer las cosas según sus propios gustos y disgustos, podía mantener la cabeza erguida y decir que nunca había hecho nada contra su conciencia. Sin embargo, esta vez, cogiendo a la pequeña bruja como sacrificio para Zhou Weiqing, él había sido rasgado por la ansiedad y la preocupación en su conciencia. Ahora que todo había terminado, sintió un sentimiento de disculpa sin precedentes hacia esa joven dama. Subconscientemente, la pequeña bruja levantó la cabeza. Mientras se calmaba lentamente, sabía que no podía buscar la muerte tan fácilmente. Después de todo, toda la secta demonio celestial solo la tenía como la heredera directa de la línea de sangre. Si ella muriese así, ¿quién sería capaz de heredar la secta demonio celestial y ayudarla a dirigirla y para ayudarla a crecer? Además, tenía muchas cosas que quedaban por hacer. Empezó a mirar hacia arriba, deseando ver a aquel hombre que había robado su virtud, para ver cómo se veía, y recordar esa imagen. Ya que ella había tomado su cuerpo, quizás lo que ese emperador celestial decía que era verdad, y no sería malo casarse con su discípulo. Sentimientos aparte, por lo menos traería un fuerte y poderoso aliado de la etapa emperador celestial a la secta demonio celestial.
Mientras pensaba en todo eso, las lágrimas de la pequeña bruja no podían dejar de fluir por sus mejillas incontrolables. Sin embargo, cuando lentamente levantó la cabeza una vez más para mirar a ese hombre, y ese rostro familiar entró en sus ojos, en ese instante, sus ojos se abrieron ampliamente. A pesar de que todavía se sentía cansada y débil, la pequeña bruja se sentó completamente erguida al instante, sus ojos se llenaron de incredulidad mientras sus labios temblaban violentamente en estado de shock puro. Loncilla miró a la pequeña bruja, luego miró hacia atrás a su precioso discípulo, con una mirada indefensa en su rostro mientras decía, como dice el refrán, si uno se casa con un pollo, uno debe seguir al pollo. Si uno se casa con un perro, entonces uno debe seguir al perro. Mi discípulo quizás no sea el más guapo o suave, pero ustedes dos ya tienen esa conexión así que, quizás puedas casarte con él. El gran gordito Lon también había pensado las cosas con bastante claridad. Solo con la ayuda de su precioso discípulo y de esta jovencita de la secta Demonio Celestial, podría aliviarse el nudo en su corazón. Aunque su discípulo le había hecho algo malo, al menos si él asumía la responsabilidad por él, entonces él no se sentiría culpable. Soy Waking. La voz de la pequeña bruja se llenó de incertidumbre. Si hace un segundo, se había estado llena de desesperación y desesperanza en su futuro, con todas sus emociones negativas enterradas profundamente en su corazón con una máscara y entonces ahora, en este instante, brotaron poderosos fuegos de esperanza. Ella nunca había pensado que este hombre que había robado enérgicamente su virtud en realidad era él. Sí, si tuviera que ser forzada a elegir a un hombre en este mundo, entonces nuestro querido pequeño gordito Soul definitivamente sería la primera opción. En la actualidad, la pequeña bruja sentía como si los cielos habían jugado una broma cruel con ella y primero dejando que ella perdiese su virtud más preciosa, convirtiendo todo en un infierno para ella, antes de lanzar una esperanza tan fuerte en ella una vez más, como si la agonía pura en la que estaba no era tan mala como pensaba después de todo. Oh, ¿tú y lo conoces? Esta vez, fue el turno de Loncilla de sorprenderse. Un rayo de luz verde se iluminó brillantemente. Era la pequeña bruja, usando sus habilidades de atributo vida para curarse a sí misma, incluso mientras miraba a Waking, quien estaba siendo apoyado por Loncilla y con una mirada complicada en su rostro mientras su corazón estaba atascado con una miríada de pensamientos confusos. ¿Era y cómo podría ser él? ¿Desde cuándo tuvo a un emperador celestial como maestro? Más aún, ¿y qué estaba haciendo aquí? ¿Cómo terminaron todos así? Esto no es demasiado para ser coincidencia. Pensando en su día y noche vergonzosa al unirse, la cara de la pequeña bruja se convirtió en un tono rojo remolacha instantáneamente. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar para sí misma, gracias a los cielos y en un escenario tan terrible de dolor y sufrimiento, al menos este es el mejor resultado posible. Lentamente, mientras se levantaba de forma temblorosa, la pequeña bruja sintió ligeramente con la cabeza. De hecho, señor, lo conozco. En realidad somos amigos. Yo. Hablando hasta ese punto, los ojos de la pequeña bruja enrojecieron. Fuera lo que fuese, se había visto forzada contra su voluntad a perder su virtud más preciosa, y más aún, tan abruptamente y tan fuera de lugar. Loncilla se sorprendió momentáneamente. ¿Reconoces? ¿Reconoces este pequeño mocoso? Eso es genial, incluso es mejor de lo que pensaba. ¡Qué gran coincidencia! Entonces sí puedo considerarte como si hubieses sido relativamente voluntaria para ayudar en vez de que yo te haya obligado. Después de todo, este viejo no ha hecho nada en contra de su conciencia durante toda su vida, suspiro y esta vez, por esa maldita pequeña mierda, tengo y mientras lo decía, se frotó las manos, con una mirada bastante avergonzada en la cara. ¿Qué tan inteligente era la pequeña bruja? Inmediatamente comprendió lo que Loncilla quería decir con sus palabras, y no pudo evitar mirarlo con desdén en su corazón momentáneamente. Sin embargo, como su conciencia había despertado completamente y ella sabía que el hombre que había robado su virtud era en realidad Waking, ella ahora estaba extremadamente clara. En este punto, ¿cuál era el punto de llorar o causar una conmoción? La única cosa verdadera que debía hacer ahora era encontrar una manera de ganar el favoritismo. Ese compañero Waking no solo tiene una mujer. Señor Wu Yuan dijo gravemente, esto es demasiado una coincidencia. Suspiro y sí, estoy dispuesto. Si supiera que era él de antemano, ¿podría dejarlo así y verlo morir? Loncilla estaba encantado. No esperaba que Wu Yuan fuera tan comprensiva y considerada. De hecho, al mirar cómo estaba ahora, parecía que tenía algunos sentimientos por su precioso discípulo, y no pudo evitar soltar un suspiro de alivio interno, pensando para sí mismo, ¡qué suerte! Jeje. ¡Qué buena chica! No te preocupes, sé de tu circunstancia, y has dado lo más precioso de tu cuerpo a este pequeño mocoso.
Si él no se atreve a desearte, yo le quitaré toda su piel. No te preocupes, me aseguraré de que este pequeño mocoso se case. Oh, hija, todavía no sé tu nombre. La pequeña bruja bajó la cabeza y dijo, este Junior es Uyuean. Long Shilla sintió repetidamente y dijo, muy bien, en ese caso, es mejor que no te vayas. Cuando este pequeño mocoso se despierte, tomaré la decisión por ustedes dos. No, y no es necesario, señor. La pequeña bruja rápidamente levantó la vista, con una mirada complicada en sus ojos mientras decía, señor, no quiero conocerlo bajo tal circunstancia. Por favor, no lo fuerce, después de todo fue solo para salvar su vida. Originalmente nunca me gustó. Por favor, ¿puedo molestarle para que me devuelva? Que te guste o no. HMPH. Él ya ha tomado tu cuerpo, y estás dispuesta a dejarlo ir así. Niña, no te preocupes, en este asunto, este anciano lo arreglará por ti. Tú eres de la secta Demonio Celestial, más tarde llevaré a este pequeño mocoso y personalmente iré a tu secta Demonio Celestial para proponerte matrimonio. Wu Yuan estaba encantada en su corazón, mirando a Long Shilla con una cara llena de esperanza. Señor, eso es real. Long Shilla golpeó su propio pecho firmemente y dijo, ¿desde cuando yo, Long Shilla, he dicho alguna? Sin embargo, debo decirte primero que este pequeño mocoso es un Don Juan por derecho propio, y me temo que no serás su única mujer. Wu Yuan sonrió amargamente y dijo, ¿cómo no puedo saber eso? Mientras él todavía tenga un lugar para mí en su corazón en el futuro, estaré satisfecha. Señor, ¿puede llevarme ahora? ¿Todavía quieres irte ahora? Long Shilla se sorprendió momentáneamente. Wu Yuan se ruborizó profundamente y dijo, realmente no quiero conocerlo bajo tales circunstancias. Necesito calmarme y pensar en las cosas. Señor, ¿puede decirme dónde puedo encontrarlo en el futuro? Long Shilla suspiró. No estaba familiarizado con lo que había pasado exactamente entre Zhou Weiqing y la pequeña bruja antes de esto, e inconscientemente él pensó que era por esta situación actual y que la sombra en su corazón por este incidente estaba todavía incrustada profundamente en su mente, y un tiempo era necesario para ella para poder procesarlo. Como tal, le hizo un gesto con la cabeza y le dijo, cámbiate de ropa primero, y yo te llevaré de vuelta. Capítulo 170 Transformación Tigre-Dragón. Long Shilla lanzó su energía celestial de atributo viento, subiendo junto con Wu Yuan lejos en los cielos una vez más, acelerando hacia el lugar original donde él la había agarrado. Como era de esperar, los dos ancianos de la etapa Rey Celestial de la secta Demonio Celestial todavía estaban esperando allí por ellos. Aunque estaban sintiéndose terribles de que Wu Yuan fuera secuestrada, ya había ocurrido, y no había necesidad de llorar por la leche derramada, ya que no podían hacer nada al respecto. Solo podían esperar allí y rezar para que la potencia de la etapa Emperador Celestial se apegara a su palabra y regresara a Wu Yuan. No importa que, ser capaz de traer de vuelta a la joven señorita viva era mucho mejor que perderla para siempre. En un destello de luz verde, el gran gordito Long descendió de los cielos con Wu Yuan en remolque. Las dos potencias de la etapa Rey Celestial se alzaron instantáneamente en alerta, avanzando rápidamente hacia adelante para saludarlos. Viendo a Long Shilla, los dos estaban llenos de hostilidad. Sin embargo, sabían que su fuerza estaba muy por debajo de ese Emperador Celestial 6 Supremo y no podían mostrar ningún signo de ello. Si no fuera por eso, definitivamente querrían desgarrar de inmediato a Long Shilla, extremidad por extremidad. Para la secta Demonio Celestial, lo que sucedió en los últimos días era definitivamente una terrible humillación y desgracia. La pequeña bruja no estaba vestida con la misma ropa con la que se había ido, claramente habiéndose cambiado de ropa durante su tiempo lejos. Al mismo tiempo, ambos pudieron ver que su expresión era cansada y casi agotada. Con su nivel de cultivo y experiencia, ¿cómo no podían ver que había perdido su virginidad? Ancianos, he regresado, dijo la pequeña bruja con una débil sonrisa, como si nada hubiera pasado. Las dos potencias de la etapa Rey Celestial se sorprendieron momentáneamente. ¿Cómo podía la señorita estar tan tranquila y compuesta después de haber perdido su virtud? Su mirada parpadeó y aterrizó en Long Shilla, pero él ni siquiera los miró, sonriendo suavemente hacia la pequeña bruja. Wu Yuan dijo, ancianos, por favor, no se preocupen. Señor Long solo me pidió que ayudara a alguien, y la persona que necesitaba ayuda pasó a ser un buen amigo mío. Ahora que se ha recuperado, podemos regresar. Ustedes dos no necesitan decir nada, fue por mi propia voluntad. No tenemos que dirigirnos al cielo de las 10.000 bestias. Cuando volvamos, hablaré personalmente con mi padre. Sí, señorita. Los dos ancianos estaban claramente confundidos, sin saber qué estaba pasando. Long Shilla sonrió débilmente y dijo,
Yuan, esta vez fue realmente un gran inconveniente para ti. No te preocupes, el pequeño gordito tiene algunas cosas que aclarar primero, y una vez que haya terminado, personalmente lo llevaré a buscarte. Cuando llegue ese momento, solo haz los preparativos. De acuerdo, todavía está bastante inestable, volveré primero. Después de decir todo eso, ni siquiera miró a las dos potencias de la etapa rey celestial, se elevó en el aire y desapareció rápidamente. Joven señorita, ¿estás bien? Los dos ancianos avanzaron rápidamente para preguntar a la pequeña bruja con preocupación. El anciano de la izquierda dijo enojado: «Debe ser ese viejo bastardo, te amenazó para decir eso». Aunque el emperador celestial 6 supremo es poderoso, nuestra secta demonio celestial tampoco debe ser subestimada. El maestro de la secta definitivamente se vengará por la señorita. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Wu Yuan y dijo: «Ancianos, yo no estaba siendo amenazada en lo absoluto. Realmente lo hice por mi propia cuenta, y estaba dispuesta a hacerlo. Es verdaderamente una coincidencia que el discípulo del señor Long es la persona que mencioné anteriormente a la secta. Padre originalmente deseaba que me casara con él y esta vez fue ahí, ¿ah?» Los dos ancianos se miraron sin hablar uno al otro. ¿Qué clase de magia era esa? ¿Una coincidencia? La pequeña bruja suspiró suavemente. Aunque no lamentaba que su virtud hubiera sido robada por Zhou Weiqing, en el fondo de su corazón, no deseaba que hubiera sido tomada bajo circunstancias tan dudosas. Sin embargo, ahora que las cosas ya habían pasado así, ya no había vuelta atrás. Y, de vuelta en la montaña del espíritu de fuego, Zhou Weiqing durmió profundamente durante todo un día y noche. A medida que lentamente se alejaba de sus sueños y comenzaba a despertar, sentía su cuerpo entero picando, especialmente su espalda, que era donde más picaba. Gimió inconscientemente antes de extender todos sus miembros al máximo en un estiramiento perezoso. En ese momento, Zhou Weiqing sintió que todo su cuerpo, hasta los músculos, huesos e incluso los canales meridianos se esforzaban con un sonido extraño. Al instante siguiente, sintió una sensación de relajación y comodidad sin precedentes, como si le hubieran dado un nuevo contrato de vida. Muy cómodo. Se siente tan bien. Abriendo los ojos, los pensamientos de Zhou Weiqing seguían siendo un poco lentos. Después de todo, había estado cultivando durante casi 40 días, y su conciencia seguía siendo un poco confusa. ¿Por qué me siento tan extraño ahí abajo? Zhou Weiqing se tocó inconscientemente a sí mismo de manera interrogativa, y su boca se estremeció ligeramente cuando fragmentos de recuerdos volvieron a su mente, uno tras otro. ¿Soy solo yo? Yo estaba soñando que tenía relaciones íntimas con una chica. Mucho tiempo y tan apretado y sintiéndome tan bien, y eso no es verdad. ¿No estaba cultivando bajo la protección del maestro? ¿Fue todo un sueño? Maldito pequeño mocoso, finalmente estás despierto. La voz de Long Shilla sonó y el grueso humo alrededor de repente se aclaró, revelando su figura robusta. En este punto, solo entonces Zhou Weiqing se dio cuenta de que todavía estaba en la cima de la montaña del espíritu de fuego. Para su sorpresa, con el calor puro y las altas temperaturas de la montaña, ni siquiera se sentía caliente en lo absoluto, de hecho, se sentía muy cómodo. «Maestro, ¿tuve éxito en despertar y fusionar?», preguntó Zhou Weiqing. Long Shilla sintió con la cabeza de una manera satisfecha, diciendo: «Pequeño mocoso, afortunadamente tu fuerza de voluntad es fuerte y tenaz, y realmente lo lograste. Aún más, lo hiciste en menos tiempo de lo que esperaba. Sin embargo, esta vez, tu éxito ha llegado con un precio». Como tal, Long Shilla describió detalladamente todos los acontecimientos durante los últimos 30 días impares que Zhou Weiqing había pasado en las profundidades del entrenamiento del volcán, todas las sorpresas y cambios que habían sucedido. Eso también le ayudaría a entender lo que había pasado, así como los diversos cambios que le sucedieron y permitirle comenzar a familiarizarse, y solo entonces sería capaz de hacer uso de ellos y convertirlo en algo valioso para la lucha. Al final, naturalmente, Long Shilla no pudo evitar hablar de la pequeña bruja. Cuando Zhou Weiqing oyó la palabra sacrificio, su primera reacción fue pensar en Shen Wanbinger. En ese instante, de repente se dio cuenta de que la extrañaba tanto. No la había visto durante tanto tiempo y, sin embargo, estaba recolectando más deudas de amor. Esta vez, después de salvar a Tianer, si lograba regresar, definitivamente tendría que volver al Palacio Extensión del Cielo. Solo tenía que derrotar a Shang Wangsuer, y entonces él podría estar con Binger al fin. Y todavía debía pensar en Feier. Sí, las cosas eran realmente problemáticas. Espere, maestro, ¿y qué dijiste? ¿Encontraste a una chica para hacer un sacrificio para mí y yo realmente le hice eso a ella ahí?
Perdido en sus propios pensamientos, de repente Sogweikin fue bruscamente interrumpido de ellos por las palabras de Lon Shilla, finalmente registrado lo dicho en su mente, y miró con absoluta conmoción a su maestro. Lon Shilla dijo tristemente: en toda mi vida, nunca he hecho nada en contra de mi conciencia, y tu pequeño mocoso, hiciste que tu maestro arruinara ese disco y casi destruyera mi reputación. Si no te ayudaba a buscar un sacrificio, ¿crees que realmente hubieses podido despertar y volver a la conciencia? Sogweikin miró a su maestro, con la mandíbula abierta y su mente en un lío. Su vida amorosa ya era bastante desordenada, y ahora tenía que añadir una más, sobre todo porque la había tomado como un sacrificio a su atributo demoníaco. Sé que esto no será una buena noticia para ti, pero como hombre, ya que lo has hecho, es mejor que te hagas cargo de ello. Como dice el refrán, un hombre que ya está en deuda no le importará incurrir en más deudas, ya que tienes tantas mujeres, una más no hará una gran diferencia, dijo el gran gordito Lon descuidadamente. El corazón de Sogweikin se estremeció internamente. ¿Qué clase de dicho era ese? Y un hombre que ya estaba en deuda no le importaría incurrir en más deudas. Había otro dicho: 3 mujeres era como una ópera, con tantas mujeres, ¿cómo sería su vida en el futuro? Tu suerte no es tan mala, al menos ella es una gran belleza y también sabe quién eres. Una chica tan buena, muy sensata y comprensible, siendo intimidada por ti durante todo un día y noche. Sin embargo, ella no te culpó al final. Pequeño gordito, es mejor que no dejes que la pequeña bruja caiga. Espera. ¿Quién dijiste que era? Esta vez, la mandíbula de Sogweikin cayó realmente. La pequeña bruja Wu Yuan dijo que ustedes dos se conocían. No me digas que no sabes quién es, dijo Lon Shilla. ¿Saber? Por supuesto que la conocía, pero era indudable que era una molestia. Anteriormente, Sogweikin había evitado cuidadosamente a la pequeña bruja después de sus experiencias. Después de todo, tenía una deuda con la secta Demonio Celestial en ese sentido, ya que había leído su manual demoníaco, y le había sido de gran ayuda para aprender cómo cultivar su atributo demoníaco y usar su habilidad de devorar. Sin embargo, la secta Demonio Celestial residía en el Imperio Vaida y los ayudaba, y sabía que la destrucción del Imperio Arco Celestial tenía su sombra detrás. Era demasiado desordenado y problemático. En ese momento, Sogweikin sintió una migraña entrante. La sensación cómoda después de que sus líneas de sangre se fusionaran había desaparecido. Hacia su maestro, no tenía que esconder nada. Como tal, explicó la relación y lo que había sucedido entre él y la pequeña bruja todo ese tiempo, así como sus problemas con la secta Demonio Celestial. Después de oír sus explicaciones, la expresión de Lon Shilla permaneció impasible mientras decía pasivamente: ¿qué hay que pensar o estresarse? Con cualquier otro asunto no interferiría, pero en este asunto entre tú y la secta Demonio Celestial, me haré cargo. En el pasado, tuviste miedo de que pudieran tomar ventaja de ti, incluso tomar el control de ti, pero con este viejo aquí, ¿de qué tienes que tener miedo? El Imperio Vaida no es lo mismo que tu Imperio Arco Celestial, como uno de los imperios más fuertes de todo el continente, es poco probable que tengan una estrecha relación con la secta Demonio Celestial. De lo contrario, equivale a oponerse rotundamente a las otras 4 grandes tierras santas, y nunca harían algo así. Es demasiado peligroso para ellos. Como tal, puedo prácticamente garantizar que la destrucción de tu Imperio Arco Celestial no tiene nada que ver con la secta Demonio Celestial. Para decirlo sin rodeos, con la fuerza original de tu Imperio Arco Celestial, el Imperio Vaida aún necesitaría a la secta Demonio Celestial para destruirlos. Disparates. Muy bien, ya se resolvió esto entre tú y la pequeña bruja. Ya le has hecho eso a ella, y especialmente bajo tal circunstancia forzada, ¿cómo no puedes asumir la responsabilidad? En cualquier caso, ahora no es el momento de pensar demasiado en eso y todo lo demás es de menor importancia ahora que tu nivel de cultivo y tu fuerza aumentaron. Sogweikin seguía algo aturdido, y al oír las palabras de Lon Shilla, parecía que las cosas no eran tan problemáticas como él temía. En cuanto a la situación entre todas esas jóvenes, ni siquiera podía desentrañar aquella tela enmarañada, y por el momento, solo podía suspirar internamente. Entre todas las chicas a las que estaban pegado, sin duda la que sus sentimientos eran más fuertes era Shangwan Mingyur, seguida por Tianer y Shangwan Feier. Ahora ya había otra bruja añadida a la mezcla y esos ya eran 4. Ahora y con una más y la pequeña bruja añadida a la mezcla y eran 4 mujeres en su vida. Además, todas ellas eran de las grandes tierras santas y diferentes para arrancar. Sin embargo, lo que Lon Shilla dijo también era cierto, no era momento de pensar en todo eso ahora, y en la actualidad, lo que era más importante para él era aumentar su fuerza. Si tuviera el poder de un dios celestial, incluso si fueran de las 5 grandes tierras santas, ¿y qué?
Incluso si parecía imposible, mientras estuvieran dispuestas, él podría simplemente correr y huir con ellas. Pensando hasta ese punto, Sogweikin no siguió obsesionado con el asunto por más tiempo. Volteándose a mirar a su maestro, dijo: «Maestro, ¿cuánto más falta hasta el día más frío del invierno?» Long Shilla pensó en ello momentáneamente antes de responder: «Todavía tenemos menos de un mes. En este periodo de tiempo, no solo tienes que familiarizarte con todos los cambios en tu cuerpo y poder, y cualquier nueva capacidad que tengas. Al mismo tiempo, también es el momento para que continúes con el entrenamiento en mi habilidad, para manejar de verdad la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Siempre y cuando tengas algún pequeño avance en la formación, junto con la ventaja que tienes con tu cuerpo y tus poderes, no perderás fácilmente incluso frente a ese príncipe león. Pequeño mocoso, si quieres mantener tu amor, es el momento para que pongas todo. Ya no queda mucho tiempo». Sí. Incluso si Long Shilla no decía eso, Sogweikin también sabía lo que tenía que hacer. Long Shilla continuó: «Está bien, comencemos entonces. Empieza detectando todos los cambios en tu cuerpo, utiliza tu nuevo estado de cambio demoníaco y déjame ver». Sogweikin se frotó el estómago con una sonrisa amarga y dijo: «Maestro, no he comido por tanto tiempo, ¿puedo por lo menos tener una comida primero?» Long Shilla se rascó la cabeza y dijo: «Comer y bien, come primero entonces». En tal área, no había nada bueno para comer, y solo podía comer algunas raciones secas para apenas reponer los requerimientos de su cuerpo. Sin embargo, aunque solo eran raciones secas, Sogweikin disfrutó de ellas. Aunque su cuerpo podía reponerse extrayendo energía de la atmósfera, todavía era muy diferente de comer, especialmente en términos de disfrute. Después de una gran comida, su espíritu también se avivó. Sin más indicaciones de Long Shilla, tan pronto como terminó de comer, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, circulando su energía celestial para sentir todos los cambios en su cuerpo. Tan pronto como comenzó a circular su energía celestial, Sogweikin sintió inmediatamente la diferencia. Esta vez, había tardado 36 días en despertar su espíritu de dragón solidificado y había hecho que su energía celestial saltara 4 niveles enteros, desde la 8ª etapa celestial de energía Shen hasta la 12ª etapa, alcanzando el nivel de cultivo de 6 joyas, apenas a un paso de entrar en la etapa de energía celestial Xu. De la energía celestial Jin a la energía celestial Shen era de lo real a lo vacío, y de la energía celestial Shen a la energía celestial Xu, estaba deformándose de vacío a real. Sin embargo, esta vez el vacío no estaba dentro, sino fuera del cuerpo. La energía celestial Jin y la energía celestial Shen, ambas estaban todavía en el nivel de entrenamiento y cultivo del propio cuerpo. En el momento en que un maestro de joyas celestiales alcanzaba la etapa de energía celestial Xu, estaba empezando a salir de su cuerpo y comenzar a controlarlo desde fuera. Dentro de su cuerpo, 24 puntos de acupuntura de la muerte habían sido rotos y formaban grandes remolinos de energía, como bocas masivas que devoraban cualquier energía del mundo exterior. El poder de la técnica de la deidad inmortal se mostró una vez más, y en cuestión de segundos, Sogweikin sintió que su energía celestial se reunía, elevándose, incluso mejorando. Sin duda, gracias a la técnica de la deidad inmortal, su velocidad de cultivo no parecía disminuir en lo más mínimo a pesar de entrar en la etapa de energía celestial Xu. Los méritos y los defectos de la técnica de la deidad inmortal eran obvios, y poder romper directamente 4 etapas, Sogweikin estaba extremadamente gozoso. También significaba que podía sufrir 4 veces menos. En la actualidad, todavía había 3 puntos de acupuntura de la muerte más hasta terminar la tercera parte de la técnica de la deidad inmortal. Según las notas registradas en la técnica de la deidad inmortal, lo más difícil sería los 9 puntos de acupuntura de la muerte en la cuarta parte de la técnica de la deidad inmortal, ya que todos estaban en la cabeza. Después de todo, la cabeza era una de las partes más vulnerables del cuerpo, y cualquier daño podría significar la muerte. Por supuesto, no era el momento de pensar en eso, y ahora era de suma importancia concentrarse en solidificar y asegurar su fuerza actual. Las inmensas fluctuaciones de la energía celestial en su cuerpo hicieron que Sogweikin estuviera encantado, especialmente cuando percibió los diversos atributos en su energía celestial circulando de acuerdo con las fluctuaciones, un milagroso sentimiento de resonancia que era una agradable sorpresa para él. Hasta ahora, finalmente había comprendido lo que Tang Xian, la madre de las 3 hermanas Shangguan, le había dicho una vez. Que solo tendría alguna medida para protegerse a sí mismo después de romper al nivel de cultivo de 6 joyas. Ese nivel de autoprotección no era simplemente debido a su nivel de cultivo de 6 joyas, sino debido a sus 6 atributos elementales.
Una vez que un maestro de joyas celestiales ordinario alcanzaba la etapa de la energía celestial Xu, solo podía extraer de la atmósfera la energía celestial de un atributo para su propio uso. Sin embargo, era muy diferente para él, especialmente con sus 6 atributos, lo que le permitía usar mucha más energía de la atmósfera en comparación con cualquier otro maestro de joyas celestiales ordinario. Sin embargo, en términos de cómo usar la energía atmosférica extraída desde el exterior, todavía estaba bastante perdido. Por supuesto, eso no era un gran problema, ya que tenía a su maestro, el Emperador Celestial 6 Supremo, a su lado. Sintiendo los cambios en su propio cuerpo, Zhou Weiqing de repente sintió un poco de seguridad sobre la lucha contra el príncipe león Wu Jingwing. Con un pensamiento, invocó el poder de su línea de sangre. Con esa chispa de la voluntad, de inmediato Zhou Weiqing sintió una picazón repentina en la espalda. Al instante siguiente, una sensación de estar unido por sangre brotaba de detrás de su espalda, y en un súbito sonido retumbante, 2 alas inmensas brotaron de la parte de su espalda que había picado. Cuando las alas se abrieron, enseguida notó que su propia piel se había vuelto púrpura brillante, con una capa de escamas en todo su cuerpo como un extraño patrón, incluyendo su rostro. En ese instante, lo primero que Zhou Weiqing percibió no fue la fuerza, sino un sentido de todas las energías externas. Si uno dijera que antes de haber entrado en la etapa de la energía celestial Xu, podía percibir claramente los diversos atributos de energías celestiales de la atmósfera. Entonces, él mismo se había convertido en una fuente de esas mismas energías. De hecho, era una fuente. Tan pronto como las alas se abrieron, los diversos atributos de las energías celestiales se reunieron y se arrastraron a su espalda a través de esas alas, de manera salvaje. Los 24 puntos de acupuntura de la muerte no atraían la energía, en su lugar, formaban 24 pivotes, con el escudo de la deidad inmortal inmerso profundamente dentro de cada uno de ellos, así como en su cuerpo. De hecho, en este punto, la gran cantidad de energía celestial que fluye desde el exterior estaba mucho más allá de su gasto de energía en el mantenimiento de su estado de cambio demoníaco. Esto es, el corazón de Zhou Weiqing estaba lleno de sorpresa. En verdad, sus músculos no eran tan enormes o abultados y obvios como lo estaban antes en el estado de cambio demoníaco, y el tono púrpura casi cristalino de su cuerpo era muy diferente de los viejos tatuajes de tigre de su estado de cambio demoníaco. Sus sentidos también habían cambiado aparentemente, y la percepción helada era mucho más fuerte que antes. Desde el ángulo de Lonshilla, las alas de Zhou Weiqing se habían extendido y su piel había cambiado de color casi simultáneamente. En ese momento, toda su persona parecía cambiar, con una presión única y un aura estallando de él. Incluso con el nivel de cultivo de Emperador Celestial de Lonshilla, todavía podía sentir esa presión claramente. Esa presión no tenía nada que ver con el nivel de cultivo, era solamente una presión que provenía de la línea de sangre. Era como la forma en que una bestia celestial de alto rango tendría una intensa presión contra cualquier bestia celestial de clase baja. Tal vez un resumen más exacto era que actualmente Zhou Weiqing se había convertido en una criatura extremadamente alta clasificada. Las alas detrás de su espalda se agitaron suavemente una vez, y Zhou Weiqing no sentía como si hubiese usado mucha fuerza, pero un intenso flujo de aire subió detrás de su espalda, empujando su cuerpo junto con un grito sobresaltado mientras volaba hacia el cielo como una bala de cañón. En un abrir y cerrar de ojos, se había elevado muy por encima de las nubes de humo de la montaña del espíritu del fuego. Esta era la primera vez que Zhou Weiqing volaba con su propio poder, y no se sentía bien en absoluto. Eso era porque no sabía cómo equilibrarse mientras estaba en medio del aire, y sus brazos se movían torpemente. Tan pronto como llegó a un punto alto, comenzó a caer, todavía agitándose como lo hacía previamente. Idiota. Extiende tus alas, siente el viento a tu alrededor. La voz de Lonshilla sonó en las orejas de Zhou Weiqing. Subconscientemente, Zhou Weiqing extendió sus alas. Al instante, su velocidad de caída disminuyó drásticamente. Aliviado, su voluntad se movió para sentir la energía celestial de atributo viento alrededor de su cuerpo. El viento parecía ser su esclavo, completamente bajo su control y escuchando cada uno de sus mandatos. Muy cuidadosamente, empezó a cambiar el ángulo de sus alas antes de empezar a moverlas. Por fin, su cuerpo comenzó el ascenso. En ese momento, Zhou Weiqing finalmente se sintió grande, increíblemente grande al extremo. Originalmente, cuando había visto a Shan Guanfei volar, su corazón se había llenado de admiración y envidia. Especialmente después de haber experimentado el vuelo por su cuenta, en ese momento la envidia se había vuelto aún más fuerte. De Lonshilla, había aprendido que su conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura no tenía alas. Era un ser que perseguía puramente la fuerza absoluta.
Como resultado, Sogeking solo pudo poner sus esperanzas de volar cuando rompiese la etapa Rey Celestial, con su energía celestial de atributo viento. Sin embargo, era indudable que volar con alas y usar la energía celestial para volar era extremadamente diferente. Dejando a un lado la enorme diferencia en el gasto de energía celestial, solo la agilidad y flexibilidad en vuelo también era drásticamente diferente. Sogeking había visto personalmente a Shang Wanfei mostrar varias habilidades de vuelo y habilidades de combate en el aire a los soldados del batallón inigualable, y el movimiento de flujo libre, girando, volteando y rodando, capaz de atacar en todos y cada uno de los movimientos, y realmente había sido causa de profunda envidia para él. Actualmente, finalmente tenía sus propias alas. Aún más, eran diferentes de las alas consolidadas de Shang Wanfei, ya que crecían directamente sobre su cuerpo, pudiendo ser usadas tan pronto como él se transformara. Además, no solo no tenían ningún gasto en su energía celestial, sino que aumentaban su tasa de recuperación y era un impulso masivo. Justo cuando Sogeking se había perdido en su excitación, de repente sintió una intensa sensación de peligro. Al instante, sus alas se batieron fuertemente, y voló alto en el cielo. Justo detrás de él, una hoja de viento verde dorada pasó por donde había estado antes. Sogeking se puso pálido de miedo. Esa era una hoja de viento altamente comprimida de energía celestial de atributo viento. Eso no era algo con lo que una hoja de viento ordinaria pudiera compararse. Su maestro se había vuelto loco. Desesperadamente esquivaba constantemente en el aire, pero era como si la hoja de viento tuviese un par de ojos, persiguiéndolo a sus espaldas. Al final, Sogeking solo había ganado esta capacidad de vuelo durante un corto periodo de tiempo, y definitivamente, todavía no era adepto a controlar su vuelo. Al final, no pudo evitar la hoja de viento, y con un suave golpe, se estrelló salvajemente en su espalda. En el momento antes de que lo golpearan, Sogeking sintió como si todo alrededor de su cuerpo se iluminara. Subconscientemente, miró hacia abajo en su cuerpo, y se sorprendió al ver que toda su persona resplandecía con un púrpura brillante. Un suave calor brotó de todos sus miembros, huesos y todo el cuerpo abruptamente, extendiéndose. El ataque de la hoja de viento era indudablemente poderoso, pero pareció tener un simple impacto en su cuerpo, lo que le hizo volar hacia adelante, pero no sintió ningún dolor. Con un rápido movimiento de sus manos, Sogeking acarició la zona de su espalda donde había sido golpeado. Esta vez, se sorprendió aún más al darse cuenta de que su brazo se había inclinado de una manera inhumana para llegar a su espalda. En cuanto a su espalda, no quedaba ni una sola marca, su piel era lisa y reluciente como siempre, sintiéndose fina y delicada como la piel de una niña. En cuanto a la luz púrpura, formó capa tras capa de escamas hechas de luz, pareciendo bastante raro. Baja. La voz de Long Shilla resonó una vez más en sus oídos. Sogeking logró controlar sus alas, sin embargo tomó un poco práctica, para poder descender lentamente. Por lo menos su control espiritual no era demasiado malo, y él no hizo un tonto de sí mismo en el aterrizaje. En ese momento, su corazón estaba lleno de sorpresa. Su cuerpo parecía haber cambiado de una manera sin precedentes, casi como si todo hubiera sido invertido, y esos cambios deberían ser por el despertar de su espíritu de dragón solidificado y su fusión con su linaje del dios demonio tigre oscuro. En cuanto a lo que esos cambios eran exactamente, todavía no estaba totalmente claro. Sin embargo, era indudable que esa extraña transformación de color púrpura era muy superior a su estado de cambio demoníaco anterior. No solo tenía todas las ventajas del estado de cambio demoníaco, sino que se habían fortalecido múltiples veces, con otras adiciones a él. Aún más importante, ahora era capaz de mantener este nuevo estado de cambio demoníaco por un tiempo mucho más largo. Incluso después de que aterrizara en el suelo y retirase el estado de cambio demoníaco, todavía podía sentir que algunos de los cambios estaban activos dentro de su cuerpo. Sin embargo, si su cuerpo no estaba bajo el estado de transformación púrpura, no sería capaz de utilizar plenamente todos esos cambios. Long Shilla miró a Sogeking antes de asentir con satisfacción. Muy bien, una capacidad defensiva mucho mayor de lo que yo había pensado. Parece que el espíritu de dragón solidificado ha mejorado uno de los puntos más débiles del estado de cambio demoníaco, su defensa. Además, parece que tu fuerza física también se ha mejorado aún más. La fusión de las dos poderosas líneas de sangre que tienes, te ha traído un cambio mucho mayor que simplemente el espíritu de dragón solidificado. En cuanto a lo que le te ha traído exactamente, depende de nosotros el explorar y probar plenamente. A partir de ahora, te daré 4 horas al día para familiarizarte con tu nuevo cuerpo. Mientras que el resto del tiempo, comenzaré a entrenarte en cómo utilizar verdaderamente la manipulación de las 6 artes supremas.
Maestro, parece que mi transformación actual ya no es simplemente el estado de cambio demoníaco, ya que no tengo que usar tanto mis emociones para entrar en ella. Aún más, parece que es casi un estado constante, solo cuando entro en la etapa púrpura, su poder se fortalece mucho y las alas salen para permitirme volar. ¿Debería darle otro nombre? Long Shilla sonrió y dijo, ¿qué tal y transformación tigre, dragón? Después de todo, fue provocada por tus líneas de sangre de dragón y tigre. La boca de Zhou Weiqing se contrajo ligeramente. Esto y eso ni siquiera suena tan genial como el estado de cambio demoníaco. ¿Qué tal y transformación del señor emperador o algo increíble como eso? Vete a la mierda. ¿Podrías llamarla mierda? Basta de tonterías, déjame probar primero cuánto mejoró la capacidad defensiva de tu transformación tigre-dragón. Al ver esa fresca y espantosa sonrisa en el rostro del gran gordito Long, Zhou Weiqing se puso pálido y se volteó en un intento de correr. Por desgracia, con su nivel de cultivo, ¿cómo podría posiblemente escapar del emperador celestial 6 supremo? En momentos, gritos de agonía resonaron desde la cima del volcán. Golpear era definitivamente una necesidad. Si no vencía salvajemente a Zhou Weiqing, ¿cómo podrían saber cuáles serían los nuevos límites de sus defensas, y cuando se enfrentara a enemigos, no saber qué tan fuerte era su propia defensa, para poder hacer juicios exactos, haría fácil perder? Después de muchas pruebas, la sorpresa de Long Shilla se hizo más fuerte. Él descubrió que la evolución de Zhou Weiqing había sido verdaderamente completada. Parecía que no solo sus dos poderosas líneas de sangre habían sido fusionadas, sino que la técnica de la deidad inmortal también se había integrado de alguna manera. Cuando Zhou Weiqing estaba bajo ataque, el primer efecto defensivo que se producía fue en realidad en su piel, convirtiéndose casi como una armadura resistente, capaz de aguantar cualquier ataque del nivel de cultivo de 6 joyas y por debajo, o tal vez incluso más alto. Resistente y flexible. A medida que el poder ofensivo de los ataques crecía más fuerte, hasta el nivel más allá de lo que la piel de Zhou Weiqing podía soportar, sus músculos y huesos se inflaban con fuerza, hasta llegar a la superficie de la piel, reforzando la defensa. Al mismo tiempo, su técnica de deidad inmortal transferiría automáticamente la energía celestial a la superficie de la piel, presentándose en una capa de luz púrpura, mejorando las capacidades defensivas nuevamente. Ese era el secreto profundo que surgió después de la fusión del escudo de la deidad inmortal con sus líneas de sangre. Podría decirse que, para el actual Zhou Weiqing, incluso si uno ignoraba totalmente sus capacidades ofensivas, simplemente teniendo en cuenta sus capacidades defensivas, ya estaba en un nivel aterrador. Aún más importante, esas defensas se activaban automáticamente, casi de modo pasivo, ya que no necesitaba controlarlo o activarlos con su propia voluntad. Eso quería decir, que él no tenía que preocuparse de ser emboscado o cogido por sorpresa. Sobre todo, incluso si él no estaba en la transformación del tigre dragón, su defensa personal ya era capaz de alcanzar por lo menos el 60-70% de su defensa completa en ese estado. No solo eso. Cuando entraba en la transformación del tigre dragón, podría decirse que el poder de Zhou Weiqing pasaba por un cambio total, incluso una agitación. La introducción del espíritu de dragón solidificado todos sus poderes no solo le dio una verdadera inmunidad al fuego, sino que también provocó una inmunidad al atributo oscuridad. Eso quería decir que mientras cualquier habilidad o ataque de sus dos atributos aterrizara en él, el único efecto que tendrían sería el impacto de la energía celestial pura, y ninguno de los efectos de las habilidades producidas por esos atributos le afectaría. Si el ataque fuera de atributo oscuridad o fuego, entonces lo más probable es que ni siquiera sería de mucho daño para Zhou Weiqing en lo absoluto. Por ejemplo, si el efecto de una habilidad particular era un tipo de fuego abrasador de alto nivel, entonces ¿cuál sería su daño para él? Según las palabras de Long Shilla, debido al hecho de que Zhou Weiqing no tenía el atributo fuego, el espíritu de dragón solidificado no pudo darle habilidades poderosas. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando el espíritu de dragón solidificado se había fusionado completamente con él, todos sus beneficios se habían centrado en su cuerpo físico en su lugar. No solo no debía tener miedo del fuego, cuando entraba en combate cuerpo a cuerpo con un enemigo, sus ataques estarían impregnados pasivamente del atributo fuego. Además, cuando sus manos se deformaban en las garras del dragón, el poder destructivo de ellas no era diferente de las garras reales de un dragón, por supuesto con la diferencia de fuerza a un lado. Una vez que usara sus palmas espirituales gigantes Yin-Yang, el poder ofensivo era tal que incluso Long Shilla no estaría fácilmente dispuesto a tomar un golpe tan fácil. No sería una buena sensación en lo absoluto. El mayor beneficio del equipo consolidado era que podían cambiar de acuerdo a las condiciones físicas de sus usuarios, y no necesitaban tomar un determinado estado fijo.
Por ejemplo, para el actual Sogeking, si estaba en su estado transformado y utilizaba las palmas espirituales gigantes Yin-Yang, el área de la palma del equipo también se formaría en las garras del dragón. Después de descubrir los masivos cambios en el cuerpo de Sogeking, Long Shilla modificó su plan original. En 3 días, lo había ayudado a explorar todos los cambios en su cuerpo, sin que quedara un solo detalle por explorar. Una vez que se haya familiarizado con su cuerpo, sería de gran beneficio para él practicar y dominar la manipulación de las 6 artes supremas. Especialmente después de aprender cómo las alas podían atraer la energía celestial de la atmósfera y cuánto poder tenía ese efecto, eso era lo que Long Shilla más quería examinar de su transformación. 3 días habían pasado. Aunque no pudieron decir que Sogeking había tomado completamente el control de su nuevo cuerpo, al menos había entendido todos los cambios. También había mejorado en su vuelo, al menos estaba relativamente en control ahora, con algunas sencillas técnicas de vuelo. Después de todo, eso era lo que Shen Wanfei era la mejor, y aunque él no tenía la capacidad de volar en el pasado, la había visto volar tantas veces que había aprendido algo. Como dice el refrán, incluso si uno no ha comido carne de cerdo antes, tenían que haber visto cerdos correr. Como tal, su práctica procedió bastante decentemente por lo menos. Por supuesto, no se atrevería a describirlo como tal a Shen Wanfei. Pequeño gordito, ven aquí. Long Shilla llamó a Sogeking, que acababa de comer su desayuno. Sogeking se quedó allí, vacilante, con una mirada cautelosa en su rostro. Los últimos 3 días, había sido golpeado miserablemente por Long Shilla para probar los límites de su nuevo cuerpo, y el gran gordito Long no había mostrado ninguna misericordia en absoluto. A menudo, había sido golpeado hasta el límite antes de que él se hubiera detenido, por mucho que Sogeking gritase de dolor o usara todas sus considerables habilidades de actuación, el Emperador Celestial 6 Supremo podía percibir claramente los cambios en su cuerpo y todas las actuaciones eran inútiles. En la actualidad, cuando él le llamó, Sogeking temía que una nueva ronda de golpes lo esperara. ¿Cómo podría estar dispuesto a saltar a él ansiosamente? Date prisa, dijo Long Shilla desesperado. Solo entonces Sogeking caminó de mala gana donde estaba su maestro, pero su corazón seguía desconfiado. Tenía que estar preparado en caso de otra paliza después de todo. Mirando su indispuesta mirada, Long Shilla no pudo evitar reírse en voz alta antes de decir: mírate con esa expresión de bueno para nada, no fueron solo 2 días de ser golpeado. Es natural que los maestros golpeen a sus discípulos. HMPH, no te preocupes, las palizas han terminado y hemos reunido suficientes datos sobre tu cuerpo. A partir de hoy, comenzaré el entrenamiento real de la manipulación de las 6 artes supremas. Es hora de que conozcas el verdadero poder de la formación de la habilidad. No tenemos mucho tiempo y antes de salir a la montaña celestial de la nieve, necesitas tener una comprensión básica de la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Esta era la primera vez que Sogeking había oído hablar de ese término. Originalmente, cuando Long Shilla le había enseñado su habilidad, habían sido los fundamentos básicos, y no las complejidades de la formación de la habilidad. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 171 Formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas. Maestro, ¿cuál es la formación de la manipulación de las 6 artes supremas? Preguntó Sogeking con curiosidad mientras miraba a Long Shilla. Long Shilla dio un humo y dijo: ¿realmente piensas que mi reputación como el Emperador Celestial 6 Supremo es simplemente por el control perfecto y el uso fino de los diversos atributos de las energías celestiales? Mientras el nivel de cultivo de uno sea mayor, para que un maestro de joyas celestiales obtenga un control fino de la energía celestial y sus habilidades, no es tan difícil. Sin embargo, mi manipulación de las 6 artes supremas es incomparable incluso hoy, y eso es debido a mi formación de la habilidad. Mantén tus sentidos alerta y vigila cuidadosamente. Mientras hablaba, el cuerpo de Long Shilla se iluminó, 11 joyas elementales de ojo de gato alexandrita flotaron, creando una formación con 6 en la parte superior y 5 abajo. Un escudo de luz de 6 colores se levantó, emitiendo la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. En ese momento, Sogeking estaba en la transformación tigre-dragón, con sus sentidos extremadamente intensos. Además, Long Shilla ni siquiera intentó esconder lo que estaba haciendo, y podía sentir instantáneamente los cambios en la energía celestial atmosférica. En ese instante, Sogeking tuvo una ilusión repentina en su corazón, como si Long Shilla se hubiera convertido en un dictador, el controlador de todo el mundo alrededor.
agua, fuego, tierra, viento, luz, oscuridad y los 6 diferentes atributos de la energía celestial no se fusionaron, sino que giraban en perfecta sincronía, organizándose alrededor de su cuerpo como soldados, listos para escuchar sus órdenes y seguirlas en cualquier momento. La mano derecha de Lon Shilla se agitó suavemente, y de inmediato, los 6 atributos de las energías celestiales en el aire se dividieron en una hebra, volando justo delante de él antes de fusionarse en un cuchillo de luz de 6 colores. Detrás de su espalda apareció la ahora conocida imagen de habilidad celestial. Los verdaderos secretos profundos detrás de la formación de la manipulación de las 6 artes supremas son las palabras fusión y mezcla. Hace sus maestros de joyas celestiales con múltiples atributos. La fusión siempre ha sido una lección importante la cual aprender. Sin embargo, para la mayoría de ellos, al pasar por la fusión de múltiples atributos, tomaría una cantidad masiva de energía celestial al hacer una tarea tan inestable, y aún más para mantenerla. Cuantos más atributos uno intentara fusionar, más difícil será. Sin embargo, para mi habilidad, el secreto radica en el uso de la formación para someterse a cualquier fusión, y no solo un mero control de la energía celestial. De esa manera, la formación de la manipulación de las 6 artes supremas se convierte en el recipiente que contiene y controla la fusión, permitiendo la fusión sin que los atributos se opongan. Mientras Zhou Weiqing escuchaba la explicación de Lon Shilla, sus ojos se agrandaron debido a la sorpresa. ¿Tal cosa era posible? Ya no era el pequeño novato que se había convertido en un maestro de joyas celestiales hace unos años con Shan Wanbinger, sin saber nada. Aunque Lon Shilla lo dijo con tanta sencillez, comprendió al instante la audacia y el significado de esas palabras. No importa cuántos atributos, ellos no chocarían. Eso significaba que incluso si uno intentara fusionar todos los atributos, aún sería fácil. Además, su maestro estaba usando la formación de la manipulación de las 6 artes supremas para liberar todas las diversas habilidades fusionadas usando la energía celestial atmosférica, no su propia energía celestial. Bajo tal circunstancia, incluso al desencadenar una habilidad de fusión extremadamente poderosa, no tomaría un gran impacto en sí mismo, y su sostenibilidad en combate también sería aterradora. Con la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, no tendría que preocuparse por el agotamiento de su energía celestial. Desde los ojos de Zhou Weiqing, Lon Shilla podía decir que ya entendía lo que quería decir. Continuó su explicación. Hay muchos secretos profundos subyacentes a la formación de la habilidad. Anteriormente, la manipulación de las 6 artes supremas que te enseñé puede ser descrita como una prueba de principiantes y para probar tus poderes de comprensión y tu temperamento. Aunque seas un poco tonto, al menos eres muy trabajador y dispuesto a esforzarte por aprender. Ahora, puedes heredar verdaderamente los profundos secretos de mi formación de la manipulación de las 6 artes supremas. En nuestro mundo, hay 6 puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste, el cielo arriba y la tierra abajo. Como tal, la base de la formación de la manipulación de las 6 artes supremas es que uno debe tener por lo menos 6 atributos o más. De lo contrario, la formación no puede ser completada. Esa es la razón por la que nunca he tomado un discípulo antes de conocerte. Un maestro de joyas celestiales con 6 atributos es demasiado raro. En mi memoria, entre todos los muchos maestros de joyas celestiales que he visto, solo tú y yo, maestro y discípulo, tenemos esa capacidad. Pequeño gordito, tendrás que escuchar atentamente todas mis palabras. La parte más difícil de aprender la formación de la manipulación de las 6 artes supremas es en realidad la formación, su estructura muy básica. Sin embargo, una vez que la puedas formar completamente, entonces todas las habilidades estarán verdaderamente a tu alcance, y solo será una cuestión de práctica para familiarizarse con ellos y mejorar. Maestro, tengo una pregunta. Justo en ese momento, Zhou Weiqing preguntó. Tu formación controlará completamente toda la energía celestial dentro, y tú serás el único gobernante allí. Sin embargo, eso necesita la energía de Dao celestial como base y pivote correcto. No he llegado a la etapa de la energía celestial Dao, ¿puedo realmente liberar todo el poder de la formación de la manipulación de las 6 artes supremas? Otra pregunta es si se encuentra con una potencia del mismo nivel, y si él intencionalmente interrumpe o destruye el ritmo o los patrones de energía celestial alrededor de su formación. Lon Shilla miró a Zhou Weiqing con sorpresa antes de asentir con satisfacción. No está nada mal. Solo con una mirada rápida, ya puedes pensar en tales problemas, eso significa que no eres estúpido después de todo. De hecho, antes de llegar a la etapa de energía celestial Dao, el poder total de la formación todavía es limitado para ti.
Eso es porque, en esta etapa, incluso después de haber configurado con éxito la formación, seguirás dependiendo de tu propia energía celestial para fusionar habilidades, y no de la energía celestial atmosférica. Sin embargo, no te olvides que, dentro de la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, no habrá ningún choque en los diversos atributos debidos a la fusión. Como tal, todavía puedes ser capaz de tener muchos de los beneficios de la formación, principalmente la fusión más fácil de las habilidades poderosas. Además, ya has llegado a la etapa de energía celestial Xu. Incluso si no eres capaz de manipular completamente las energías atmosféricas, ya deberías estar empezando a ser capaz de tomar prestado su poder ligeramente. Aún más, tienes un factor importante que te diferenciaría de otros maestros joyas celestiales, tu técnica de la deidad inmortal y esas alas que aparecen durante tu transformación de tigre dragón. Con eso, tu índice de recuperación de energía celestial supera por mucho a cualquier maestro de joyas celestiales de tu nivel, o incluso sobre ti. Bajo tal circunstancia, el inconveniente del gasto que usa la formación de la manipulación de las 6 artes supremas es prácticamente negado, y no preveo ningún problema. En cuanto a tu segunda pregunta, puedo contestarte muy simplemente. A menos que mi oponente sea capaz de matarme con un solo y poderoso golpe, de lo contrario, la formación no será tan fácil de romper. La clave del asunto es que con los puntos cardinales de la formación que se está formando con las 6 joyas elementales está en el Dao celestial, y como el Dao celestial puede ser tan fácilmente interrumpido por los seres humanos, incluso si la energía celestial que controla la formación es influida por factores externos, una vez que llegue a la formación, automáticamente se armonizará una vez más. He pasado 70 largos años trabajando en mi formación de la manipulación de las 6 artes supremas, y todos esos problemas que mencionaste más, los he considerado y probado. Los ojos de Zhou Weiqing estaban llenos de respeto. 70 años de trabajo duro. Era solo una línea simple cuando se hablaba, pero uno podía imaginar la gran dificultad de la tarea, y él estaba una vez más lleno de respeto sincero por su maestro. Long Shilla soltó un débil suspiro y dijo: lamentablemente, no pude romper a la etapa Rey Celestial antes de los 30 años. De lo contrario tendría la oportunidad de romper a la etapa Dios Celestial, y ser capaz de formar la formación dual de la manipulación de las 6 artes supremas que he teorizado por un tiempo. Ese viejo monstruo Xue sería entonces solo una broma delante de mí. Quién sabe, y tal vez tendría la oportunidad de romper a la etapa Transformación Celestial. ¿Transformación Celestial? ¿Qué es eso?, preguntó Zhou Weiqing con curiosidad. Long Shilla explicó: transformación celestial, y eso es una etapa más alta que la etapa Dios celestial. La leyenda habla de ella, de que una vez existió. Si uno puede atravesar más allá de las 2 etapas de las joyas celestiales, rompiendo a través de la etapa Dios celestial, y entonces es posible producir una 13ª joya. Con eso, uno tendría el poder de controlar los cielos. Por supuesto, si esa transformación celestial realmente existe o no, es desconocido por los seres humanos vivientes, e incluso en los registros más antiguos, ellos no tienen detalles. Zhou Weiqing asintió con la cabeza. A lo sumo, tenía cierto interés al oír hablar de la transformación celestial, no una obsesión. Después de todo, su nivel de cultivo actual estaba demasiado lejos para pensar en esas cosas. Maestro, en ese caso, ya que tu formación de la manipulación de las 6 artes supremas es tan poderosa, e incluso si no has llegado a la etapa Dios celestial, con la ayuda de ella, tus 6 atributos y la etapa Emperador celestial de nivel máximo, ¿no eres capaz de ganar a ese señor de la montaña celestial de la nieve? La ceja de Long Shilla se frunció, recordando claramente algunos malos recuerdos. Con una sonrisa amarga, dijo: ¿cómo podría ser tan fácil? ¿Realmente piensas que la etapa Dios celestial es tan fácilmente alcanzable? Aunque se puede decir que nuestra formación es muy profunda y grande, no es invencible, y tiene sus propios defectos. Pequeño gordito, debes recordar que en este mundo, las cosas son justas. Si quieres ir contra los cielos, tendrás que pagar el precio. Para nuestra formación de la manipulación de las 6 artes supremas, hay 2 debilidades principales. En primer lugar, el poder. El poder más grande que la formación puede desencadenar siempre estará limitado por el máximo de la fuerza personal del usuario. Es decir, incluso si yo soy el que usa la formación, la fuerza ofensiva de la misma se limitará a la etapa Emperador celestial de nivel máximo. No importa que, nunca alcanzará la etapa Dios celestial. Por supuesto, eso no está considerando el equipo consolidado, tampoco los bonos que da, y con todo eso, todavía hay sitio para el crecimiento. Sin embargo, dependiendo de la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, con tu nivel de cultivación actual, podrás a lo sumo ser capaz de ejercer el poder del nivel de cultivo de 6 joyas.
Sin embargo, con ese poder ofensivo, la cantidad de energía celestial que necesitarás usar es extremadamente mínima, y nuestra manipulación de las 6 artes supremas siempre ha sido famosa por su sostenibilidad en combate. La segunda limitación de la formación radica en las habilidades. Una vez que utilices la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, no podrás usar las habilidades que hayas almacenado en tus joyas elementales. A menos que termines la formación, de lo contrario solo podrás usar tus habilidades simuladas. La razón es simple. La formación nos permite ignorar las restricciones de la fusión de nuestros 6 atributos, pero no puedes hacer uso de las diferentes habilidades para llegar al mismo efecto. Solo entonces Awakening se dio cuenta de que lo que Lon Shi ya había dicho anteriormente era muy cierto. En este mundo, no había tal cosa como realmente ir en contra de las reglas de los cielos. La formación de la manipulación de las 6 artes supremas le permitiría ganar mucho, pero al mismo tiempo tendría que perder algo. Él tendría que sopesar las ventajas y desventajas, así como la forma de utilizar cada uno a su máximo beneficio. Lon Shi ya vio la mirada ligeramente decepcionada de Awakening, y le dio una palmada en los hombros alentándolo, diciendo: «Pequeño gordito. Eres diferente a mí. Tal vez si las alturas que nunca he alcanzado, serás capaz de alcanzarlas en el futuro». «¿Ah?» Awakening miró a su maestro, perplejo. Lon Shi ya sintió con la cabeza y dijo: «Aunque también tienes 6 atributos elementales como yo, entre los tuyos, tienes 2 de los atributos santos, el atributo demoníaco y el atributo tiempo. Tú sabes muy claramente cuánto más poderosos son esos 2 atributos y cómo ellos realmente están a la altura de sus nombres como atributos santos. Como tal, no importa si es tu manipulación de las 6 artes supremas o tu formación de la manipulación de las 6 artes supremas, su poder ofensivo alcanzará una altura mayor que la mía. Estimo que serás capaz de ir más allá de tu nivel de cultivo actual. Además, también tienes la transformación tigre-dragón, algo que yo no tengo debido al hecho de que no tenías el atributo fuego. El espíritu de dragón solidificado ha gastado toda su energía reconstruyendo y mejorando tu cuerpo. Con el espíritu de dragón solidificado fusionándose con tu estado de cambio demoníaco original, ha tenido un beneficio increíble en tu cuerpo, y aún más, no tiene ningún choque con la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Agregando eso tu conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura y todo esto junto, incluso no estoy seguro de hasta qué grado puedes llegar la manipulación de las 6 artes supremas». Mientras hablaba hasta este punto, las palabras de Lon Shi ya se volvieron graves y serias. Además, esta habilidad fue creada por tu maestro, yo. Sin embargo, tu talento no está por debajo del mío en lo absoluto y no crees que puedes tener la ambición de mejorarlo. Creo que el futuro del mundo está en tus manos. En menos de 20 años, dudo que alguien en todo el continente sin límites sea un partido para ti. El objetivo que te he fijado es llegar a la etapa Rey Celestial antes de los 30 años, Emperador Celestial antes de los 40 años. Más allá de eso y dependerá de ti mismo. Sí, maestro. Definitivamente no te decepcionaré. En los ojos de Lon Shi ya, Awakening podía ver un profundo afecto y aprecio. Sabía que, aunque su maestro a menudo se burlaba de él, diciendo que era estúpido o cosas por el estilo y en verdad, estaba muy satisfecho con él. Al mismo tiempo, aunque Awakening no hablaba de ello, no significaba que no sabía lo bien que le trataba Lon Shi ya. Por su bien, su maestro había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a llevarlo hasta aquí, pasando todo el tiempo aquí con él protegiéndolo mientras despertaba su espíritu de dragón solidificado. Por su bien, su maestro lo llevaría incluso a la montaña celestial de la nieve y él sabía que, aunque Lon Shi ya parecía despreciar a la montaña celestial de la nieve, ¿cómo no podía saber el peligro de hacerlo? Allí estaba la potencia más poderosa del mundo después de todo. Lon Shi ya incluso había sacrificado su reputación, yendo en contra de su propia conciencia para traer a la pequeña bruja para él. Aunque estos últimos días Awakening había estado completamente atrapado en la prueba de los límites de su cuerpo, así como en la formación, y no había tenido tiempo para pensar en sus emociones, sentimientos o relaciones. Sin embargo, todo lo demás a un lado, incluso si solo fuera por la reputación de su maestro, no podría abandonar a la pequeña bruja. Después de todo, había sido él quien había robado su virtud, de manera consciente o no. Entre todos los maestros de Awakening, con el que había pasado menos tiempo era Uyanabo, el tiempo más largo, Muen. Sin embargo, el que más le había tocado era Lon Shi ya. En realidad, sus sentimientos por él ahora eran más como de padre e hijo, y este nuevo maestro no era tan estricto como la personalidad de acero de su padre. Como tal, Awakening pudo haber dicho solamente una oración muy simple, una promesa simple. Sin embargo, esa promesa estaba llena de su determinación. No dejaría caer a Lon Shi ya, no importa qué.
De lo contrario, ¿cómo podría ser digno de su maestro y todo lo que había hecho por él? En el tiempo subsecuente, Long Shilla comenzó oficialmente las enseñanzas acerca de todos los secretos profundos de la manipulación de las 6 artes supremas. Solo la teoría le llevó más de un día para explicar, y lo que siguió a continuación fue la enseñanza personal de cada técnica y truco en la habilidad, ayudando a Zhou Weiqing a estructurar de manera personal su formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Era mucho más difícil construir la formación de la manipulación de las 6 artes supremas de Zhou Weiqing que lo que Long Shilla había esperado. Originalmente, cuando había construido su formación, debido a que sus 6 atributos eran de naturaleza elemental, era relativamente más fácil de estabilizar. Aunque los atributos de luz y oscuridad eran más fuertes que los otros 4, se oponían en naturaleza, permitiéndoles formar los 2 ápices de la formación y mantener la estabilidad. Sin embargo, la situación de Zhou Weiqing era diferente. ¿Cuáles eran sus 6 atributos? Viento, relámpago, oscuridad, espacial, demoníaco y tiempo. De los 6 atributos, además del atributo viento, los otros 5 no eran nada comunes. El atributo relámpago era considerado un atributo mutado, la oscuridad y el espacial eran atributos mayores, mientras que el demoníaco y el tiempo eran atributos santos. Definitivamente no era fácil encontrar un equilibrio. Sin encontrar un equilibrio adecuado, una formación de la manipulación de las 6 artes supremas que perteneciera a Zhou Weiqing no podía ser construida. Sin embargo, ese punto de equilibrio era demasiado difícil de encontrar. Los atributos tiempo y demoníaco podrían ser ambos atributos santos, pero a diferencia de los atributos luz y oscuridad, no eran atributos polares que podían contrarrestarse el uno al otro. En cambio, se podría decir que no tenían ninguna relación en lo absoluto, y no podrían ser utilizados como puntos de vértice. Era el mismo caso para los atributos espacial y oscuridad. Por un tiempo, incluso Long Shilla estaba atascado, totalmente en una pérdida. En ese momento crítico, de repente la inspiración golpeó a Zhou Weiqing. Finalmente pensó en algo y ya que su situación difería tanto entre él y Long Shilla, quizás su formación de la manipulación de las 6 artes supremas también tenía que ser diferente. Después de una seria persecución de esa línea de pensamiento, se le ocurrió una idea. La formación de Shilla Long era un hexágono equilátero, y la idea que Zhou Weiqing tenía era que su propia formación tomara una forma diferente y un hexágono en forma de estrella de 2 triángulos apilados uno sobre el otro. ¿Por qué 2 triángulos? La razón era naturalmente debido a la palabra equilibrio una vez más. Dentro de los 6 atributos de Zhou Weiqing, habían 2 atributos santos, 2 atributos mayores y 2 atributos relativamente normales. Ya que no había manera de aplicar un equilibrio entre los atributos, sin ningún vínculo entre alguno de ellos, Zhou Weiqing decidió que también podría mantenerlos separados. Los atributos relámpago, oscuridad y demoníaco forman el primer triángulo, y los atributos viento, espacial y tiempo juntos en el segundo grupo para formar otro triángulo. Ese arreglo no fue al azar tampoco. En pocas palabras, el atributo demoníaco y el atributo oscuridad compartían algunos puntos en común, y los atributos tiempo y espacial lo hacían también. En cuanto al atributo relámpago, puesto que venía del dios demonio tigre oscuro junto con los atributos oscuridad y demoníaco, él decidió juntarlos. Del mismo modo para el atributo viento, era lo que él usaba a menudo junto con los atributos espacial y tiempo para crear pergaminos de equipos consolidados, y esa era una relación tentativa por lo menos. Una vez que los 6 atributos fueron separados, cada uno de los 2 triángulos podría formar un equilibrio dentro de sí mismos. Una vez que los 2 triángulos se apilaran juntos para formar el hexágono en forma de estrella, el centro formaría automáticamente una forma hexagonal equilátera ordinaria también, permitiendo que la formación de la manipulación de las 6 artes supremas hallara en su lugar ordenadamente. Cuando Long Shilla escuchó la idea de Zhou Weiqing, se sorprendió tanto que su mandíbula casi cayó. Aunque no sabía si eso podía funcionar, estaba seguro de que solo por teoría, tenía una alta probabilidad de funcionar. Lo más importante para la manipulación de las 6 artes supremas era el equilibrio, y desde que Zhou Weiqing había encontrado su propio equilibrio entre sus 6 atributos, definitivamente valía la pena darle una oportunidad. En los experimentos de Long Shilla, su formación tuvo que ser un hexágono equilátero antes de que funcionase, pero sus atributos eran muy diferentes de Zhou Weiqing. ¿Quién podía decir que el hexágono en forma de estrella no podría tener éxito? Tal vez, incluso podría tener un efecto mejor. Como tal, el par de maestro y discípulo inició una nueva ronda de experimentos. A pesar de no estar familiarizado con todo el proceso, Zhou Weiqing hizo que Long Shilla lo guiara desde un lado, incluso usando su propia energía celestial para guiarlo en el proceso, así era mucho más fácil formar la estructura básica en tal caso. Aún así, experimentaron fracaso tras fracaso.
La razón era simple. Formar los dos triángulos era simple, pero al apilarlos juntos, tenía que ser extremadamente preciso. Incluso con la ayuda de Lon Shilla, no era fácil para Sogweikin hacerlo. Maestro, ¿crees que podemos tener éxito? Después de otro fracaso, Sogweikin finalmente dijo, con un desaliento y aflicción no reconciliada en sus ojos. Lon Shilla lo miró y dijo, no me preguntes. Pregúntatelo a ti mismo. En este mundo, nada es imposible. Es solo una cuestión de cuánto estamos dispuestos a poner y qué precio estamos dispuestos a pagar cuando se hace algo. Originalmente, cuando empecé con mi manipulación de las 6 artes supremas, no tenía nadie que me enseñara, y solo podía estructurar lentamente mi formación a una velocidad meticulosamente lenta, buscando mi camino en la oscuridad y perfeccionándolo lentamente. ¿Pensaste que era fácil incluso formar una formación de hexágono equilátero? Me tomó 5 años de mi vida, trabajando a tiempo completo en él, para finalmente completarlo. Comparado conmigo, tienes mucho menos caminos equivocados para pisar. Si vas a renunciar después de unos días, entonces tal vez no eres digno de estarte después de todo. El corazón de Sogweikin dolió después de esa severa advertencia y se inclinó diciendo, Maestro, estoy equivocado. Continuemos. Lon Shilla sintió con la cabeza. La parte más satisfactoria de Sogweikin era que no se detendría en las cosas, capaz de escuchar las opiniones de otros y sugerencias. Las 6 joyas elementales de ojo de gato alexandrita giraron alrededor de la muñeca izquierda de Sogweikin, resplandeciendo brillantemente. Sogweikin respiró profundamente y se centró una vez más, concentrándose fuertemente mientras las alas se extendían en su espalda, agitándose suavemente. Las diversas energías celestiales de los 6 atributos en la atmósfera también se arremolinaron alrededor, penetrando en su cuerpo. Abruptamente, los ojos de Sogweikin se iluminaron. Con un ligero movimiento de su mano izquierda, las 6 joyas de ojo de gato alexandrita giraron lentamente, flotando en el aire, cada una de ellas experimentando un cambio diferente. Estos pocos días de entrenamiento duro no fueron sin resultados. Al menos, para ese procedimiento inicial, Sogweikin ya era muy familiar. Los 6 ojos de gato alexandrita se convirtieron en diferentes colores, de acuerdo con los diversos atributos. La turmalina representando el viento, el zafiro emperador representando el relámpago, el ojo del gato crisoberilo representando el espacial, el ópalo negro del atributo oscuridad y, finalmente, una piedra preciosa gris desconocida que representaba el atributo demoníaco y una piedra preciosa traslúcida y casi transparente que representa el tiempo. Las 6 joyas elementales resplandecían brillantemente en sus respectivos colores, flotando ante Sogweikin. No importaba si eran las joyas físicas o elementales, para todos los maestros de joyas celestiales, sus joyas de poder personal era lo más importante, y se podría decir que formaban parte de sus propios cuerpos. Obligar a sus joyas de poder personal a dejar sus cuerpos de esa manera era un acto bastante peligroso. No solo requería una gran cantidad de energía celestial para hacerlo, también requería suficiente energía espiritual para controlarlas. Bajo el control de la voluntad de Sogweikin y de la energía celestial, las 6 joyas elementales se dividieron lentamente en 2 grupos, formando 2 triángulos, con cada grupo flotando delante de Sogweikin a ambos lados. En la actualidad, su frente estaba bañada de sudor, el cual le caía por el costado de la cara ya que estaba en plena concentración. Muy despacio, muy cuidadosamente, Sogweikin comenzó a mover los 2 grupos simultáneamente al centro, justo delante de él. Flotando por encima estaba el triángulo individual, y por debajo, el otro en sentido inverso. Poco después, los 2 flotaron lentamente uno hacia el otro. En verdad, el éxito o fracaso de la formación sucedía todo en un solo instante clave. Además de su propio control, también había una especie de suerte. No solo para que se mantuviese el equilibrio entre las 6 joyas elementales, sino también para que los 6 atributos formasen realmente la formación de la manipulación de las 6 artes supremas y comenzaran a operar al mismo tiempo. El proceso de formación de la estructura no era en absoluto complicado, pero la consolidación definitivamente no se lograba fácilmente. En los últimos días, Sogweikin ya lo había intentado más de 100 veces. Cada vez, sentía que estaba a punto de tener éxito, pero siempre resultaba en un fracaso en el último segundo posible. Tal sentimiento era extremadamente terrible en verdad, con cada vez siendo un golpe continuo a su confianza. Sin embargo, habiendo escuchado el regaño de su maestro, la fe de Sogweikin había sido renovada, y la convicción brilló en sus ojos una vez más. A medida que los 2 triángulos se unían lentamente, uno podía percibir los diferentes campos de energía que emitían cada una de las 6 joyas elementales y la deformación forzada cuando se acercaban.
En ese momento, Sogeking de repente entró en un estado desconocido, más bien milagroso o fantástico. No sabía lo que había sucedido, ya que todos sus sentidos parecían magnificarse varias veces, todo lo que le rodeaba se volvió muy claro. Los 6 atributos elementales y sus campos de energía estaban totalmente representados en su subconsciente, cada flujo, reflujo, reverberación y movimiento de energía exhibido ante sus ojos. Bruscamente, el placer se desencadenó de los ojos de Sogeking cuando la comprensión se apoderó de él. Se dio cuenta de que si no entendía y dominaba todas esas reverberaciones energéticas, aunque lo intentara 100.000 veces más, millones de veces, nunca tendría éxito. Incluso dentro del mismo grupo, las 3 joyas elementales tenían flujos y reverberaciones de energía extremadamente diferentes, casi drásticamente diferentes. Mientras lentamente empezaba a comprender la enorme magnitud de la tarea que tenía ante sí, Sogeking no intentó ganar el control inmediatamente. En su lugar, no se movió en lo absoluto, permitiéndose permanecer en ese estado extraño y milagroso, observando cada cambio en las 6 joyas elementales. Cada cambio minúsculo, cualquier flujo o reflujo, movimiento o variación más leve y todo lo imprimió en su mente. A un lado, Long Shilla estaba un poco sorprendido al ver a Sogeking congelarse así. Naturalmente, él sabía que era un proceso muy problemático el lograr combinar las joyas elementales en la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Sin embargo, sentir los campos de energía y las firmas de las diversas joyas elementales no era algo que pudiera ser simplemente enseñado o hablado. Eso era algo que debía ser descubierto por uno mismo, tropezar en la oscuridad y captarlo. Si él se lo contara a Sogeking de antemano, definitivamente lo buscaría intencionalmente, y el resultado sería que él probablemente nunca sería capaz de encontrarlo. Solo podía esperar que, con su inteligencia y poder de entendimiento, pudiera entenderlo eventualmente. En la actualidad, cuando vio claramente que los ojos inicialmente urgentes e impacientes de Sogeking se calmaron abruptamente, y las 6 joyas elementales que flotaban delante de él se establecieron en silencio. No solo entonces, dentro de esos profundos ojos púrpuras de Sogeking, destelló una luz brillante, y Long Shilla podía sentir una poderosa reverberación de energía espiritual de su cuerpo y a pesar de que Sogeking no tenía el atributo espiritual. Tal poderosa reverberación de la energía espiritual estaba más allá de cualquier maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel superior. Esto es el poder del espíritu de dragón solidificado. O quizás sea de esa extraña línea de sangre de tigre que tiene ahí. Incluso Long Shilla se quedó perplejo. En verdad, uno podría decir que no importaba si era un dragón o dios demonio tigre oscuro, ambos tenían una energía espiritual extremadamente grande. Cuando ambas líneas de sangre se fusionaron, hubo un cambio cualitativo, haciendo que su energía espiritual se hiciera aún más fuerte. Cuando Sogeking centró toda su atención, también llevó lentamente esa poderosa energía espiritual para su uso, de lo contrario sus sentidos no podrían haber aumentado en tal grado en un instante. Una débil sonrisa. Una leve sonrisa se reveló en el rostro de Sogeking, mientras los 2 triángulos que tenía enfrente comenzaron a mostrar lentamente un cambio. Relámpago, oscuridad, demoníaco. Las 3 joyas elementales brillaban con una suave luz. Lentamente, el triángulo empezó a girar, la luz individual que cada una daba se hacía más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Lo que siguió a continuación fue el triángulo con los atributos viento, espacial y tiempo, que también comenzó a girar, pero en una dirección diferente. Por la perspectiva por sí sola, con los 2 triángulos girando, sería aún más difícil de combinarlos. Sin embargo, Long Shilla mirando tranquilamente a un lado, sabía perfectamente que Sogeking estaba permitiendo que los 2 triángulos mantuvieran un equilibrio temporal antes de llevarlos a la fusión real. De esa manera, mientras las 2 frecuencias de energía en movimiento alcanzaran un estado compatible, podrían fusionarse entre sí, y no como lo hacía anteriormente intentando coincidir las 6 energías. Cuando los 2 triángulos se acercaron el uno al otro, 6 colores diferentes comenzaron a parpadear en el centro, en fluctuaciones erráticas. En ese momento, Sogeking una vez más detuvo los 2 triángulos. No era momento de avanzar demasiado rápido e impulsivamente, de lo contrario, volvería a fallar en el último momento. La razón por la que detuvo los 2 triángulos fue simple: esperar la resonancia entre los 2. Tal vez, sería una larga espera, pero eso era después de todo una resonancia entre 2. Era una simple cuestión de probabilidad, esperar que ocurriera entre 2 energías era definitivamente una mayor oportunidad que entre 6 energías. El tiempo pasó, segundos y luego minutos y la frente de Sogeking estaba bordeada de finas gotas de sudor. Mantener las 6 joyas elementales de tal manera era un enorme desgaste a su energía celestial y energía espiritual.
A pesar de que las alas detrás de su espalda estaban extrayendo energía celestial de la atmósfera, todavía estaba lejos de ser suficiente para reponer el gasto masivo. 15 minutos y media hora y una hora y Sogeking todavía se mantenía en la misma posición, sin mover ni un solo músculo mientras mantenía el control total sobre los dos triángulos, sosteniéndolos en la misma posición. El único cambio visible era la acumulación de sudor en su frente, claramente mucho más que antes. La visión de Sogeking empezaba a difuminarse, los dos triángulos giratorios parecían volverse casi ilusorios, irreales. Mantener la concentración y el enfoque durante un periodo tan largo de tiempo, no importaba cuán fuerte fuese su energía espiritual, todavía había un límite. Esto es, estoy en mi límite y no puedo aguantar más. No importaba si era la energía celestial o la energía espiritual, Sogeking ya estaba llegando al límite. Sin embargo, estaba en la posición incómoda de que ahora no podía permitirse romperse, ya que sus 6 joyas elementales estaban separadas de su cuerpo. Si no la retiraba antes de romperse, estaba en peligro de perder permanentemente sus joyas de poder. Si eso realmente sucediera, incluso en el mejor de los casos sería lisiado para toda la vida. Creo que eso es todo. Voy a descansar un rato y volver a intentarlo. Sogeking suspiró profundamente. Justo cuando estaba dispuesto a retirar sus 6 joyas elementales con una fluctuación de su voluntad, de repente los dos triángulos se estremecieron momentáneamente. En ese momento, Sogeking percibió que los dos triángulos habían entrado de repente milagrosamente en un estado de perfecta resonancia. Sin un toque de advertencia, la felicidad acababa de llegar demasiado rápido. Por supuesto, Sogeking se había preparado para eso durante tanto tiempo, así que ¿cómo podría renunciar a esta tan esperada oportunidad? Su energía espiritual se ejerció al máximo en ese instante, y los dos triángulos se juntaron a la vez, acompañados por una fuerte explosión. Las 6 joyas elementales brillaron intensamente al estallar con energía. Los dos triángulos originales se convirtieron repentinamente en un hexágono en forma de estrella cuando se fusionaron, y las 6 luces de colores se elevaron, con una poderosa reverberación de energía celestial esparciéndose a través del aire. Al instante, Sogeking pudo percibir claramente que los últimos fragmentos de energía celestial restante en su cuerpo estaban siendo drenados a un ritmo demencial por las 6 luces brillantes, todo su cuerpo parecía estar siendo succionado. En ese momento crítico, una energía celestial increíblemente pura subió a su cuerpo a través de su espalda, reponiendo sus reservas casi completamente drenadas en el último segundo. Al mismo tiempo, las 6 luces frente a él brillaron fuertemente, y claramente cambiaron. Éxito. En ese momento, Sogeking podía percibir claramente la armonía entre los 6 atributos. No importaba lo agotado que estuviera tanto física, mental y espiritualmente, él no renunciaría a una oportunidad tan perfecta. Finalmente, se formó su propia formación de la manipulación de las 6 artes supremas, y esta era su oportunidad de explorar completamente toda su estructura, firma de energía y multitud de cambios dentro. No se atrevía a perder ningún tiempo celebrando, una vez más poniendo su enfoque completo en el control de su energía espiritual. Las 6 luces bajaron lentamente hasta sus pies, y Sogeking se sentó justo al lado de la formación recién levantada, cerrando los ojos mientras extendía todos sus sentidos al máximo para explorar la formación y las reverberaciones de energía alrededor. Aunque la formación de Sogeking no tenía el mismo brillo resplandeciente que la de Lon Shija, y también era incapaz de desencadenar actualmente el mismo poder que el de él, capaz de imitar habilidades de la capa Dios celestial. Sin embargo, finalmente había dado su primer paso en este gran avance. Se podría decir que finalmente había entrado en el reino de la manipulación de las 6 artes supremas y logrado alguna pequeña medida de éxito. Una débil sonrisa cruzó sus labios, con su rostro resplandeciente al colocar sus manos sobre sus rodillas, aun concentrándose completamente en las 6 reverberaciones de energía celestial frente a él. En la actualidad, Lon Shija estaba de pie justo detrás de Sogeking. De hecho, en ese momento anterior de casi fracaso, esa infusión de energía celestial pura había sido de este emperador celestial 6 supremo. En la actualidad, estaba allí de pie, con una clara expresión de deleite en su rostro. Solo habían pasado unos días y su discípulo ya había tenido éxito. Aún más, esa formación de la manipulación de las 6 artes supremas del pequeño gordito era totalmente diferente a la suya, y Lon Shija estaba verdaderamente emocionado para ver qué tipo de diferencias se producirían a partir de eso. Después de todo, Lon Shija había estado investigando estas artes durante tantos años, y podía sentir claramente que esa formación recién creada era verdaderamente una hazaña milagrosa por derecho propio, y tendría sus propias capacidades únicas comparadas a la suya. En cuanto a cuáles serían esos cambios, tendría que esperar a que Sogeking despertara de sus propias exploraciones para averiguarlo.
Lentamente retirando sus manos de la espalda de Zhou Weiqing, Long Shilla detuvo la infusión de energía celestial. En este momento ya no necesitaba la infusión extra. La fusión había sido completa y las alas detrás de su espalda de la transformación tigre-dragón eran suficientes para sostener su gasto energético. Todavía había un tiempo antes de su fecha límite del día más frío del invierno, y la velocidad de entrenamiento y los logros de Zhou Weiqing ya habían superado con creces las expectativas anteriores de Long Shilla. Por cómo pintaban las cosas, podrían prepararse un poco más antes de ascender la montaña celestial de la nieve. Pensando en ello con mucha satisfacción, la mirada de Long Shilla subconscientemente se volteó hacia la dirección de la montaña celestial de la nieve. Montaña celestial de la nieve. La montaña celestial de la nieve, normalmente fría y triste, casi desolada, se había vuelto súbitamente animada, llena de ruido y emoción. La razón era sencilla: el dios verdadero de toda la planicie de hielo del norte, el señor de la montaña, había anunciado que su hija estaba a punto de casarse. Además, la persona con la que estaba a punto de casarse era el heredero del trono de la familia real del Imperio Gonzhou, el espíritu divino del león de tierra celestial, y posiblemente podría ser el heredero de la posición del señor de la montaña celestial de la nieve y el príncipe león Wu Jingbing. No hace mucho tiempo, Wu Jingbing había anunciado oficialmente que iba a abandonar la posición de heredero de la familia real, para centrarse en el cultivo y el entrenamiento en la montaña celestial de la nieve. Por supuesto, esa noticia no hizo que el estado de Wu Jingbing en el Imperio Gonzhou cayera por ningún medio, sino que a su vez la levantó drásticamente. Todo el Imperio Gonzhou conocía a Wu Jingbing, lo talentoso y destacado que era. A pesar de que no tuvo éxito en romper a la etapa Rey Celestial antes de los 30 años, todavía era uno de los mejores en toda la generación más joven, un líder en derecho propio entre sus compañeros. Hace no mucho, había llegado a la etapa de 9 joyas a una edad extremadamente joven de 32 años, convirtiéndose en un maestro de joyas celestiales de la etapa Son, a un paso de alcanzar la etapa Rey Celestial. Como decía el dicho, llegar a la etapa Rey Celestial antes de los 30 años daría a uno la oportunidad de llegar a la etapa Dios Celestial, pero eso no era una cosa absoluta. Lo principal era que cuanto antes se rompiese a través de la etapa Rey Celestial, mayor era la probabilidad de llegar a la etapa Dios Celestial, por baja que fuese. Además, Wu Jingbing era el discípulo principal del Señor de la Montaña Celestial de la Nieve, con todos los recursos de todo el norte a su disposición. ¿Quién podría decir que Wu Jingbing no alcanzaría la misma altura que el Señor de la Montaña, y ascender a la etapa Dios Celestial en el futuro?